again. 18:30, 6:30 de la tarde en la península ibérica, 5:30 de la tarde en Canarias. Buenas tardes, esto es la Redacción Abierta, les habla Rafael Núñez Huesca y aquí tengo a mi vera, a mi derecha, a su izquierda en las pantallas, a José Javier Esparza. ¿Qué tal, José Javier? Les habla él, les excuso yo. Ya saben ustedes, director de El Gato al Agua y sobre todo, principalmente, antes que director del Gato al Agua, al menos bajo mi punto de vista, es escritor o divulgador histórico. ¿Te gusta que te llamen divulgador histórico? Es muy bonito, ¿no? Me han llamado cosas tan terribles que esa me parece, en fin, suena música a mis oídos. ¿Te ves que encajas bien en ese término? El último tramo de mi obra, si se puede hablar así, desde luego, sin ninguna duda. De divulgación histórica. Se ha hablado mucho últimamente, incluso periódicos como el diario El País, que tampoco dado a glorificar nuestra historia, se reconoce incluso que los tercios y aquellos hombres militares del siglo XVI y XVII, pues que están de moda y que la gente consume industrias culturales relativas a ellos, ya sea cine, ya sea series de televisión, ya sea novelas, ya sea ensayos. Bueno, pues aquí tienen ustedes a uno de los principales, ayer Rafael Rodrigo y yo lo hablábamos en la Redacción Abierta, uno de los principales instigadores de esa moda. Lo escuché. De esa moda, que es José Javier Esparza, que además fuiste pionero. Muchas gracias. Fuiste pionero con dos libros que yo recuerdo muy bien, que es La Gesta Española, que era una colección de capítulos para reconciliarse con nuestro pasado, antes de que todo esto se pusiera de moda, antes de que la figura de Blas de Lezo fuera una cosa, en fin, que se le colocara una estatua. La Gesta Española ahí... Y España Épica, que era la continuación de España esto, Épica. y después Héroes Españoles de la A a la Z. Que en Altera, ¿no? Estos dos eran en Altera. Los dos primeros en Altera, efectivamente. Y lo de Héroes Españoles de la A a la Z, ese libro no lo tengo, es de los pocos que no tengo tuyos. Es un álbum que apareció en Ciudadela, muy bonito, pero que quedó bueno en una tirada muy corta que no ha podido reeditarse y esperemos que algún día alguien compre los derechos. ¿Tuvo algo que ver Esperanza Aguirre en eso? Ya quisiera yo. Pues recuerdo que Esperanza Aguirre promocionaba ese... Era como una portada de madera con un escudo metálico, una fotografía de un escudo de España. No, metálico. ese era el de Forjaron España, que era un libro de textos históricos importantes en nuestra andadura colectiva. Ese libro se lo regalé yo al hijo de Santiago Abascal, a Santiago Abascal Jr., y le encantaba. Decía, yo quiero conocer al del parche, yo quiero conocer al del parche. Heme aquí. Bueno, José Javier, nos quedamos, vamos a hablar largo y tendido, no se preocupen ustedes, de política, de actualidad política, de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Andalucía. Lo hablaremos aquí, lo hablaremos en el informativo y lo hablaremos desde luego en El Gato al Agua, con José Javier Esparza. Pero antes, y aprovechando la presencia de José Javier aquí, lo tendremos casi todos los días, no se preocupen a esta primera hora, casi siempre que pueda él, lo tendremos con nosotros. En este caso, y en el día de hoy, me gustaría que completáramos aquellos 14 puntos de Wilson. Llevamos 3 sesiones hablando de esto que se ha dado en llamar el globalismo, el mundialismo. Ajá. José Javier señalaba la génesis de todo esto en el presidente Wilson y nos quedamos en el 7º punto la última vez que viniste aquí, que estuviste aquí, José Javier. El 7º punto decía, plena restauración de Bélgica con su completa soberanía. Exactamente, yo os he hablado del papel de Bélgica como nación en buena medida artificial, lo cual no quiere decir que no tenga derecho a existir, pero bueno, es que se crea como tapón después de las guerras napoleónicas entre Francia y Alemania. Y esa fue su función histórica durante mucho tiempo. En la Primera Guerra Mundial fue invadida por Alemania dentro de la guerra contra Francia y la Europa de la posguerra quería restaurar las fronteras belgas una vez más con el mismo propósito de taponar, ¿no?, el frente común que podían hacer, la frontera común entre Francia y Alemania. Bélgica, vamos a continuar con los 14 puntos de Wilson, pero antes, aprovechando tu francofilia, saben ustedes que José Javier es... No es una enfermedad, suena fatal, pero no es una enfermedad. Además habla perfectamente francés. ¿Has estado viviendo? ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en París? Bueno, han sido veranos de estudiante, eso sí, uno tras otro. Pero hablas perfectamente francés, vamos. Perfectamente. Yo pensaba que no, pero una televisión allí me cogió unas declaraciones, yo ¿sí? Pensé que había hecho el ridículo y los amigos de allí me dijeron que hablaba mejor que ellos el español, lo cual los franceses en estas cosas son particularmente ásperos, es decir, no te dicen... Además, el español es un idioma que cualquier extranjero puede hablar, chapurrear y normalmente se le entiende, pero tenemos solo 5 vocales, las consonantes tienen un solo valor, en francés no. Las vocales tienen 5 vocales, sí.
Las vocales tienen diferentes valores en función de su posición en la palabra, las consonantes también. Una mala pronunciación de una misma consonante te puede dar lugar a conceptos tan complicados como pescado y veneno, poisson, poisson, ese tipo de cosas, ¿no? Tienen tres acentos, ¿no? Tres tipos de acentos. Bueno, claro, circunflejo, derecho y agudo, sí. Bueno, hablo de que José Javier conoce bien el mundo francófono y te quería preguntar precisamente al hilo de Bélgica. Bélgica es un país más joven aún incluso que las repúblicas americanas independizadas. Sí, bueno. Es un país muy posterior. Alemania también lo es, hay que decirlo, Italia, la Italia moderna. Bueno, sí, pero Alemania previamente era una... de realidades políticas previas, no una nación histórica sin Estado, pero Bélgica sí que es verdad que se crea un Estado ad hoc. ¿Tú le ves futuro a ese país? Bélgica tiene una gran complicación que es su propia contextura, es decir, la mitad de Bélgica responde básicamente a la Valonia, que formaba parte, y hasta el 18 forma parte, del Imperio Español, a la cual se adhiere una parte del Flandes que se queda en España porque era católico, después de la independencia de Holanda en las guerras de Flandes. Holanda se convierte en las Provincias Unidas, que son Holanda, Zelanda, etc. Finalmente es Holanda el nombre, digamos, común. Y Bélgica queda como una realidad política que a todo el mundo le interesa que exista y que en este tiempo, por su radical, digamos, pluralidad, por utilizar un término simpático, no ha conseguido fraguar un sentimiento nacional común. Y es una evidencia que hoy hay dos Bélgicas. ¿Pueden entenderse? Bueno, el problema es que hoy hay tres Bélgicas, porque a la flamenca y a la valona se suma la musulmana. Ah, bueno. Y en términos poblacionales es muy importante. ¿Tú crees que un país cuya identidad es frágil es más susceptible de islamizarse? Sin ninguna duda, sí. Porque pasa tiene con menos Francia? referentes comunes. Y sin embargo, Entonces, Francia... Bueno, ahí estamos. Es que la identidad francesa se ha fragilizado enormemente en los últimos 25 o 30 años. Enormemente. Pero como consecuencia del multiculturalismo. Bueno, como consecuencia de lo que sea, como consecuencia de políticas muy claramente orientadas a difuminar el sentimiento de orgullo nacional. Estamos hablando de globalismo, seguimos hablando de globalismo. Sí, cosa que en Francia era, por así decir, esencial desde los tiempos de la Tercera República, a finales del siglo XIX, pero que desde hace muchos años allí se ha ido diluyendo deliberadamente por parte del gobierno. Y en los años 80-90 se puso de moda en una ideología, digamos así, cosmopolita, que ha derivado, por ejemplo, de que el Parlamento francés haya aprobado una suerte de ley de memoria histórica en su contexto, por el que está prohibido por la ley elogiar el periodo colonial francés en África, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos que solo aquí cocemos habas. Sí. No, pues aquellos... Nosotros tenemos un problema territorial, de integración territorial, y ellos tienen un problema de... ¿Cómo definirlo? Un problema de cohesión racial o cultural. No sé cuál es más grave, ¿eh? No, eso es un problema sociocultural fundamentalmente, alimentado desde diferentes instancias políticas y que ha llevado hoy a una situación en la que se hace muy difícil convivir, porque la descompensación entre París, por ejemplo, y el resto del país, el resto de Francia, es enorme. Tienes lugares como el departamento de Seine-Saint-Denis, al noreste de París, donde hay como mínimo 270.000 clandestinos. 270.000 personas en una provincia española. Prácticamente como la ciudad de Alicante. Como máximo 400.000 se da esa cifra. Solo en el departamento de Île-de-France, que es el central, digamos, París y su conurbación, hay 12 millones de habitantes. Claro, es un país muy complicado. Vamos con el siguiente punto de los 14 puntos de Wilson, que dice así: liberación, decía este presidente norteamericano, de todo el territorio francés, hablando de Francia, y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871, las guerras franco-prusianas. Claro, cuando se forma Alemania, la Alemania contemporánea, se forma fundamentalmente a partir de la Prusia de Bismarck, que va aumentando territorios, dentro de los cuales forman todos aquellos territorios culturalmente germanos, culturalmente alemanes, del oeste, y lo cual incluye Alsacia, Lorena, etcétera, ¿no? Regiones tradicionalmente en disputa entre Francia y Alemania. En realidad este punto servía fundamentalmente para que Francia pudiera reivindicar la soberanía
sobre la enorme zona industrial del oeste de Alemania, que hoy sigue siendo igual de industrial, ¿no? En el Sarre, como se llamaba. Bueno, en alemán el Saar. Y les vino fenomenal a los franceses. Ahora a los alemanes les hizo un agujero formidable. Y en cuanto pudieron después toda la cuenca del Ruhr, en fin, después lo recuperarían. Al final aquí la moraleja venía a ser: Francia tiene derecho a existir como nación soberana, Alemania no. Entonces Alemania había que considerar que aquellos territorios que había ganado a costa de otros en su periodo de formación tenían que ser reintegrados a aquellos. Cosa muy complicada, porque en la práctica venía a significar, y luego las reparaciones de guerra lo señalarían aún más, que en la guerra había fundamentalmente un culpable único, que era Alemania, lo cual no era verdad, pero así quedó. Además, estamos hablando de Francia y Alemania, que desde aquella época de finales del 19 hasta hoy son y siguen siendo las dos grandes potencias continentales, que representan incluso dos cosmovisiones diferentes y casi enfrentadas a la hora de forjar naciones. Está el nacionalismo de tipo francés o de tipo ciudadano, que nace en la Revolución Francesa, y está el romanticismo alemán, el Volksgeist, el espíritu del pueblo, que tanto miedo da, pero que es, en fin, de raíz identitaria, es un poco complicado. Esto es una cosa, yo siempre he pensado que es una cosa un poco, no es que sea mentira, es verdad, pero creo que es una cosa un poco más de intelectuales y de justificaciones políticas que otra cosa. Es decir, los franceses dicen: yo no soy nacionalista, yo soy patriota. Es decir, yo lo que invoco es la nación. Y la nación es la república y es la constitución. Hoy se habla solo de la república, pero esto es una cuestión muy contemporánea. Y por tanto, todo aquel que forma parte de la ciudadanía es un nacional, venga de donde venga, etcétera. Eso es más higiénico, eso es más aceptable. ¿Y qué ocurre cuando forma parte de la nación, venga de donde venga? Que es convertido, era hasta hace relativamente poco, por la fuerza étnicamente en francés. Y todos recordamos, no, todos los francófonos recordamos, francófilos recordamos, los viejos manuales de la Tercera República que se enseñaban en las escuelas africanas, donde decían los ancêtres le Gaulois. Nuestros antepasados, los galos, cantaban los niños negritos en el Senegal. Bueno, esto de francés. Y luego el alemán, que es el de una nación en formación sin unidad política sólida previa, que es decir, es Alemania, todo aquello que culturalmente y lingüísticamente es alemán, lo cual te crea un enorme colchón dentro del centro de Europa, pangermánico, que se extendía desde la frontera polaca y lituana hasta por el sur, los Alpes y los Balcanes, y por el oeste hasta la misma frontera francesa, ¿no? Bueno, entonces... Claro, ese es el que da miedo, ese es el nacionalismo que da miedo. Sí, pero lo que te quiero decir es que en buena medida el primero, que es el que no da miedo, no deja de ser un argumento retórico para encubrir la idea de fondo, que es igualmente homogeneizadora y uniformizadora. Y el segundo da más miedo, ¿por qué? Porque es más expansivo. Según la época. El discurso de Macron el otro día con el aniversario de la Primera Guerra Mundial fue realmente de libro. Es decir, Francia es la negación del nacionalismo. Francia es la negación del odio entre naciones. Francia es la negación del esencialismo identitario. ¡Viva Francia! ¿No? Claro, pero solo nosotros tenemos derecho a mandar. Bueno, ¿qué es? Es una trampa retórica. Claro. ¿Tú crees? Sí. Sí que hay diferencias, José Javier. Sí, pero quería saber dónde están. Para empezar, los alemanes no tuvieron, o sí tuvieron colonias, pero vamos, una envergadura muchísimo menor y no integraron en la metrópoli a los países o a los naturales de aquellos países. Tampoco. Francia hasta después de la descolonización jamás. Bueno, sí, pero empezaron a llegar argelinos y bueno, hoy es un ejemplo llevado al extremo delirante de esa política integradora y de hacer franceses. De hacer un negro es igualmente francés a todos los efectos que un señor de la isla de Francia o un corso. Y sin embargo en Alemania, precisamente por las leyes raciales son posteriores, pero inspiradas en ese nacionalismo romántico que brota de la tierra y que no brota de las leyes. Lo que es verdad es que el nacionalismo de carácter, digamos, cultural, al no tener una entidad política a la que agarrarse, porque no estaba creada todavía, tiene que recurrir a otros elementos de identidad, de identificación, que en la época, por cierto, eran, como decir, el no va más de la ciencia y de la moda, como es, por ejemplo, la cuestión racial. Eso es verdad, es una cosa muy de la época. No hay, en el caso francés,
un problema semejante. Sin embargo, sí que hay, a lo largo de prácticamente todo el periodo republicano, una oposición feroz entre la Francia que se decía céltica y la Francia que se decía germánica o que se decía romana, ¿no? O la Mediterránea. Y la izquierda reivindicaba la celtitud durante buena parte de este periodo republicano, ¿no? Y la derecha la germanidad franca, ¿no? En fin, yo insisto en que es... Las referencias Alemania también, a ese nacionalismo alemán, que gran parte del desprestigio se debe porque luego el Tercer Reich hizo bandera de ese nacionalismo y lo llevó al delirio, pero las miradas constantes y permanentes al pasado y sobre todo a la época medieval, tan desprestigiada y tan denostada hoy en día, es también una de las formas de identificar ese nacionalismo romántico. Los franceses, 1789, y ahí está la génesis de la nación política. Pero es raro que miraran hacia atrás. Yo no es tan raro en la práctica, ¿eh? No es tan raro en la práctica. Es decir, a partir de la Revolución Francesa se dibuja efectivamente una corriente de interpretación de la nación en términos puramente republicanos. Todo lo que había antes no era Francia, pero eso se agota en los textos de la época, ¿eh? Es decir, que después la reivindicación del conjunto de la historia francesa en tanto que francesa, como parte de la memoria nacional, no queda es integral, es completa, condenada en absoluto. Y la estatua de Juana de Arco ahí sigue. Bueno, sí, pero ¿sabes quién la reivindica? Juana de Arco, no la reivindica Macron ni Manuel Valls, la reivindica quien la reivindica. Sí, pero esto es ahora, ¿eh? Es decir, antes no. Ya. Ahora se plantean cosas tan absurdas, pero eso es ahora, como que aparezca, por ejemplo, la gente de los chalecos amarillos ondeando banderas con la cruz de Lorena, que es esa cruz con dos palitos transversales, que era la bandera de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, de la época de Gaulle, la bandera que de Gaulle elige como enseña, y la prensa contemporánea lo identifica como un símbolo fascista. No tienen ni idea de nada, pero eso es ahora, porque tienes una clase político-mediática que identifica cualquier reclamación de identidad con lo fascista, pero esto es ahora. Hablando en un periodo un poco más largo, pues no es el caso. Los espectadores seguramente estén pensando, de estos dos modelos de construcción nacional o de nacionalismo, como usted quiera verlo, ¿en cuál nos miramos los españoles? Los españoles tenemos nuestro propio modelo, creo yo, que es un modelo de integración histórica, de decantación a lo largo de la historia sobre un territorio que en realidad ha variado bastante poco en su dimensión, pues se ha achicado, ha crecido y se ha achicado. En eso tenía razón Ortega. Y que a su vez, dentro de sí mismo, siempre ha sido esencialmente plural, siempre, de toda la vida. Y eso es digamos, nuestro nervio común. No hemos tenido una... Vamos a ver. Tú puedes decir en Estados Unidos, o incluso en Bélgica, que tu nación nace a partir del momento en que hay una decisión política que crea una constitución. En Francia no lo puedes decir, porque era una nación previa. En Alemania tampoco, porque hay una comunidad cultural previa. Y en España tampoco, porque llevas una historia común previa también muy larga, ¿no? Y eso es una nación histórica, que es distinto del concepto moderno de nación política. Yo creo que de lo que se trata sencillamente es de mirar atrás, como tú tienes decía ¿quién era? Barrés, creo que era, aquello de que una nación es la posesión de un viejo cementerio y la voluntad de cuidarlo. Pues es verdad, ahí vamos acumulándonos todos, ¿no? Y nosotros también nos acumularemos en ese cementerio. O un plebiscito cotidiano. Eso es lo que decía Renan. Eso es lo que decía Renan, pero el plebiscito cotidiano, ¿vota quién? Solo los vivos, solo los contemporáneos. ¿Y en nombre de qué? Claro. El octavo de los puntos de Wilson, además me da que vamos a seguir hablando de este tema, porque es que el presidente Wilson nos lo pone en bandeja. Dice, reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de la nacionalidad. Así es. Esto es una de las medidas que se toman para compensar a Italia por su entrada tarde, por cierto, en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo para despedazar al Imperio Austrohúngaro, que en aquel momento mantenía reivindicaciones, bueno, a la posesión sobre regiones, la región noreste de la bota italiana. Por cierto, que aquello terminó con una escena fantástica que fue la de Gabriel D'Annunzio, el gran poeta y piloto de guerra durante la Primera Guerra Mundial, a bordo de su bimotor, creo que era bimotor, no era un biplano, cargado de excrementos, sobrevolando la Sociedad de Naciones y soltando los excrementos encima del palacio. Y luego la aventura de los Arditi, que tomaron Trieste contra las decisiones de la Sociedad de Naciones. Pero esto forma parte de las medidas que se toman para despedazar al Imperio Austrohúngaro, que
Si recuerda usted, que no, pues si no ya se lo digo yo, la primera charla que aquí tuvimos es la obsesión de Kant desde el principio, en La paz perpetua y en Ideas para una historia universal en clave cosmopolita. El imperio austrohúngaro se considera como, en fin, lo peor de lo peor, lo que debe ser despedazado para hacer que el mundo tenga la paz. Bueno, y ahí empezó a despedazarse. Nadie sabe muy bien qué es eso de la nación de naciones. A mí siempre se me viene a la cabeza precisamente el imperio austrohúngaro. Eso podría ser el modelo más exacto, si es que cabe rigor y exactitud en esa definición, de una nación de naciones. Eso era. No, porque nunca quiso ser una nación. Nunca quiso ser una nación porque mantuvo siempre una pluralidad un estado de naciones. De organizaciones. Sí, eso sí. Eso sí, realmente era una burocracia estatal, efectivamente. Dice precisamente... Varias coronas, ¿no? Dice precisamente el 10º punto, pide la oportunidad para desarrollar autónomamente a los pueblos del imperio austrohúngaro. Ahí estamos. Facilitando la desintegración. Y de hecho es lo que se precipitó. Por cierto, recomendación. Tiene que leerlo, sí o sí. O sea, aquí no cabe decir, bueno, no. La marcha Radetzky de Joseph Roth. Joseph Roth es un judío austríaco que crece en el mundo imperial y que vive el despedazamiento absoluto del imperio. Y eso literalmente arruina su vida. Es un judío de cultura alemana que escribe en alemán, cuyo mundo es el mundo imperial, que es un mundo con la vieja horma tradicional del poder autoritario, etcétera, pero que desde el punto de vista cultural era enormemente plural y muy tolerante. Cuando se despedaza el imperio, a Joseph Roth se le acaba el mundo. Y escribe una novela que es La marcha Radetzky, que es muy interesante porque, bueno, no se la voy a contar, es muy interesante porque refleja el espíritu de todo aquello, de toda aquella descomposición. Tiene luego otras novelas y la última, La leyenda del santo bebedor, una película que, por cierto, interpreta Rutger Hauer sobre un clochard en París, que en cierto modo es un rasgo autobiográfico porque Joseph Roth muere completamente alcoholizado en París, exiliado, ¿no? Él no podía seguir viviendo en aquella Austria que ya era una imperial, que quería ser una especie de pequeña república nacional, cosa que nunca había sido. Al final la grandeza del imperio austrohúngaro era justamente el viejo de los bigotes, Francisco José, y el fasto de la corte imperial, que con todo lo extemporáneo que podía parecer, sin embargo había conseguido el prodigio de durante decenios y decenios y decenios mantener cosido todo aquello que hoy nos parece inconcebible, pero que recordemos, era Austria, Hungría, Checoslovaquia, parte de Polonia, parte de Ucrania, parte de Rumanía, Serbia, todo aquello, Serbia, todo aquello, ¿no? Fíjese usted la historia. En el Congreso de Viena, después de las guerras napoleónicas, que es cuando el imperio austrohúngaro, que por fin ha ganado una guerra que tenía perdida por completo, ve que puede empezar a recomponerse, está representando al imperio austríaco Metternich, el gran canciller Metternich, que vivió muchísimo tiempo. Y Metternich, como habría que decir, le manda una carta al emperador en la que dice: mi convicción más profunda es que el mundo se precipita hacia su ruina. Fiel a mi misión, seguiré en mi puesto hasta el final. Bueno, duró 100 años más, ¿no? Pero es muy interesante sobre hermoso, el carácter de esta gente, ¿no? Combatir aún sabiendo que en fin, que estás abocado a fracasar. Seguimos con la descomposición del imperio austrohúngaro. Dice el 11º punto: evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. Una vez más, claro. Esto es una bomba de relojería, ¿eh? Claro, y nadie sabe en qué medida era realmente, ¿cómo decir?, deliberado el crear allí una bomba de relojería. Yo honestamente creo que no. Yo creo que todo el mundo conocía cuál era el problema y que creando esa solución, digamos, nacional en los Balcanes, el conflicto llegaría tarde o temprano, pero al mismo tiempo era una buena garantía para culminar el despedazamiento del imperio austrohúngaro y plantear una serie de colchones entre Austria y Turquía, el imperio otomano, que estaba siendo despedazado a su vez al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Grecia tiene su reivindicación, se ve completamente reconocido en aquel momento, y el resto de los Balcanes se van convirtiendo en pequeñas repúblicas que luego, por otra parte, tendrán a unirse, con los resultados que hemos conocido después en lo que se llamará más adelante Yugoslavia. Sí, esto apenas durará
1918-2018. Sí, menos de un siglo después esto acabaría, como saben ustedes, en una guerra fratricida entre... Bueno, ya la hubo también, durante la Segunda Guerra Mundial a su vez hubo otras guerras fratricidas dentro del mismo concepto. Al final ahí tienes la realidad cultural. Es muy impresionante. O sea, los serbios y los croatas, cuando llegan a los Balcanes de su migración desde el este, llegan juntos y son prácticamente el mismo pueblo. Llegan... El idioma incluso creo que es muy similar, sí, el serbo-croata se llama. Llegan, se separan, empiezan a sacudirse y ya, hasta hoy, 1200 años. Es una cosa increíble. En fin. José Javier, nos quedan exactamente 4 puntos, pero nos tenemos que marchar y emplazamos a los espectadores a continuar con este recorrido de los 14 puntos de Wilson que para tanto nos están dando. ¿Te parece, José Javier? Fenomenal. Mil gracias. Muchísimas gracias. 10 menos cuarto, el gato al agua, ya Sí, lo señor. saben. Y mañana sobre esta hora tendremos otra vez de nuevo a José Javier para seguir hablando de la génesis, del momento fundacional de esto que hoy llamamos el mundialismo. Publicidad y a la La vuelta. marcha Radetzky de Joseph Roth. La marcha Radetzky de Joseph Roth. TH acaba. No se la pierda, de verdad. Tanto he insistido que me lo voy a comprar incluso. Claro, creo que debes hacerlo. Publicidad y a la vuelta estamos con Paula Cruzado, Club de Amigos. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 7 menos 3 minutos de la tarde, las 6 menos 3 minutos en la Comunidad Canaria y tengo que darle la bienvenida y felicitarle el año a Paula Cruzado. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es, muy bien, feliz año a todos. Ya saben ustedes, Club de Amigos de Intereconomía, que nos advirtió a final del año pasado, de 2018, que el 2019, su principio, iba a estar cargadito de novedades, de conferencias. Y no sé si de estas cosas que tanta ilusión me hacen a mí que tienen que ver con la gastronomía, ¿tenemos algo o no? ¿O aún no? En enero no. Ya En enero no procede, sí, buena idea. Que con todas las comilonas que Sí, hemos tenido sí. estas navidades tenemos que dejar un poco reposar el estómago. Buena idea, sí, sí. No va a ser un éxito. Cuéntanos, a ver, qué tenemos este mes de enero y cualquier cosa que les interese, ya saben ustedes cuál es el teléfono, el 91 616 2464 o club@intereconomia.eu. Al teléfono siempre decís, Eso es. tanto Ana como tú, Paula, que aunque no lo cojáis, que dejen un mensaje. Eso es, siempre se queda reflejado un número de teléfono al que devolvemos las llamadas lo antes posible. Lo antes que posible. hay veces que tardamos un poquito más, pero no por nada, sino porque no damos abasto para contestar todas las llamadas. Y este año yo creo que ya la gente que nos sigue sabe que hemos apostado por el arte. Estuvo el lunes, creo, contigo Edgar, el director de Sí. orquesta y divulgador musical, que la verdad es que nos hace muchísima ilusión contar con él este año porque bueno, el Grupo Intereconomía ha apostado siempre por la música clásica y el Club de Amigos pues, no puede dejar de no apostar por algo que yo creo que a todo el mundo le gusta, aunque no se entienda. Y entonces, con Edgar, lo que vamos a hacer en esta primera sesión de acercamiento a la gente, vamos a hablar del Requiem de Mozart, que es una obra que, como él bien explicó, tiene muchísimos secretos, no se sabe quién la ha terminado, porque él falleció antes de que se terminara la obra, fue uno de sus alumnos, pero no fue el alumno que aparece en la famosa película Amadeus. Entonces, bueno, yo lo voy dejando para que tanto Edgar lo vaya desengranando un poco, que va a ser el miércoles 23 de enero, que ya mucha gente nos ha llamado. Miércoles 23 de enero a las 5:30 de la tarde, la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Decirles que no es para gente experta en música clásica, es para todo el mundo. Es una primera sesión para aquellas personas que han tenido siempre esa curiosidad de saber algo más allá de lo que escuchamos, porque lo escribió, si verdaderamente hay rumores que dicen que lo escribió para su propia muerte. Bueno, yo creo que es algo interesante de saber y sobre todo conocer un poquito más a Mozart. Luego, el jueves 24 tenemos arte. Hablaremos de arte con Rosa, que estuvo ayer con nosotros, que nos explicaba de forma muy didáctica, porque lo que queremos es que la gente sepa interpretar un cuadro, sepa ver más allá del cuadro, porque muchas veces llegamos al Museo del Prado, nos encanta, pero nos quedamos en un si nos gusta o no nos gusta, y es una pena, porque hay muchas cosas detrás de un cuadro, también hay muchos secretos. Entonces vamos a intentar explicar de una forma muy breve y muy didáctica a cómo entender el cuadro, la obra y en este caso el autor, sus obras más representativas. El jueves 24 vamos a hablar de Gustav Klimt, que una de sus obras más representativas es El beso, que creo que lo estuvisteis comentando ayer con Pan de Oro, que Sí. es algo pues muy bonito que poca gente sabe. Creo que tenemos efectivamente aquí Eso es, la imagen para que la gente pues muchas veces Rosa María García Martín, licenciada en Historia del Arte y Filología Hispánica, nos enseñará a interpretar a fondo la obra del pintor Gustav Klimt.
Eso es, arrancaremos a lo mejor, pues seguramente, o sobre ese recorrido de las obras, veremos esta que es El beso. Como la gente está viendo, es el jueves 24 de enero a las 6 de la tarde, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Para estas y para todas las actividades es importante que la gente se ponga en contacto con nosotros. Y luego, el sábado, el último sábado de enero, es que el sábado 26 de enero, a las 10 de la mañana tenemos una visita cultural que a la gente le encanta. Es una de las que nos suelen pedir y todos los años cae una vez solo, pero este año vamos a tener la oportunidad de dos. La primera la tendremos este sábado 26, que es la visita al Teatro Real. Qué bonito. El Teatro Real, pues siempre vamos al público, o sea, siempre somos las personas que ocupamos las butacas y vemos una ópera, un concierto, y la gente que es músico, como a lo mejor puede hacer yo, hemos visto un poquito de lo que hay atrás, de lo que es la parte artística, porque el teatro... Yo no sabía que tú eras aficionada a la música. Sí. ¿Y tocas algún instrumento? El violoncelo. ¿No me digas? Sí, lo toqué hace mucho, bueno, lo toqué hace muchos años, ejercí de músico y ahora pues... Mira, qué bonito, no lo sabía. Sí, lo tengo como un hobby precioso y como ocasiones especiales. ¿Y has estado en el Teatro Real? ¿Tú? Hemos estado, pero claro, lo que estaba comentando antes, solo ves una parte muy poquito, porque dentro del Teatro Real he de decir que es como el edificio de Telefónica que vemos pero dado la vuelta hacia abajo. Hay muchísimas salas de ensayo, sastrería, peluquería, gente donde hace todos los decorados para las óperas, cómo se mueven y se bajan el escenario, el foso, o sea, es algo muy bonito que la gente nos espera. Oye, pues eso me interesa mucho, ¿eh? A ver, ¿puedes repetir el día? ¿Sí? Es una visita guiada que es, además he de decir que solo nos sábado, dejan, ¿no? es sábado Bueno, a las 10 de la mañana, podré ir. Sábado 26 a las 10 de la mañana. Solo tenemos 25 plazas, por eso la gente es una de las más deseadas porque nos limitan las plazas para podernos mover bien entre bambalinas, como dicen los artistas, y de decir que la gente que esté interesada que se apunte rápido porque las plazas vuelan, o sea, lo digo muy así, porque es una visita que merece la pena. Pero dices que se va a repetir. Se va a repetir, se repetirá, pero ya en noviembre, o sea, que te dan muchos meses por medio. Ah, bueno, casi dentro de un año. Vale, vale. Casi dentro de un año. Arrancamos con ella y casi cerramos el círculo. Por eso he de decir que no se lo pierdan, Rafa, porque merece la pena. ¿Cuánto dura más o menos la visita? Pues durará unas 2 horas, depende, 2 horas, 2 horitas y cuarto, se pasa muy rápido. No, desde luego. Te cuenta lo que es la historia del Teatro Real, que la verdad es que es una maravilla. Te sientas en las butacas, te explican el escenario y luego te vas a la parte de atrás. Y es que eso es alucinante ver cómo se hacen las pelucas. Ves cómo hay una sastrería, que no son trajes que la gente se los traiga de casa, sino que la gente los cose a su medida. Bueno, pues te cuentan un poco cómo cada departamento se tiene que estudiar las diferentes óperas y el concepto del director para poder plasmarlo en su vestuario. Ves las salas de los bailarines, ves las salas de ensayo de los músicos. Qué maravilla. Es muy bonito. Qué maravilla. Es una visita que merece mucho la pena. Como digo, es el sábado 26 a las 10 de la mañana. Y para finalizar enero, pues viene con nosotros Rasalam para hablarnos de conflictos. La verdad es que es un conflicto de Oriente Medio, es un conflicto que lo oímos en muchísimos medios de comunicación, es una auténtica pena, entre árabes e israelíes. Y él plantea sobre todo por qué hay ese conflicto, qué raíces del conflicto hay, si son históricas, si son políticas, si son ambas, si tiene solución. Él lo vive muy de cerca, ha ido varias veces allí y también va a contar parte de su testimonio, que la verdad es que la gente que le sigue una conferencia tras otra ya le conocen y pilota, o sea, sabe muchísimo, muchísimo de esta materia y la gente siempre ha pedido que hable de este tema y lo va a hacer el próximo miércoles, día 30 de enero a las 6 de la tarde. También es en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Para todas aquellas personas que estén interesadas o que a lo mejor le haya hecho muy rápido o me acaban de ver, que se pongan en contacto con nosotros en estas dos vías, que es el 916162464 por teléfono o escribiéndonos un correo electrónico a club@intereconomia.eu. También tienen nuestra página web en la que la agenda viene todo, porque una primicia del mes de febrero es que vamos a tener idiomas. Empezamos con francés, la gente le encantó porque lo hacemos de una forma, es un método divertido, sencillo y eficaz. Huimos de lo que es la escuela de idiomas, de que tienes que ir, gramática, poca conversación. Esto es una horita, son 50 minutos que luego entre dudas y preguntas se hace una hora. Y la verdad es que la gente sale encantada, se ríe muchísimo porque es a través de un programa de televisión francés o una canción o un vídeo que haya buscado el profesor, de ahí saca la gramática y el vocabulario. O sea, que te lo has aprendido de una forma
muy natural, muy sencilla. Entonces, ¿hay que tener nivel para acudir? A ver, nosotros lo único que pedimos, digo que pide el profesor, es refrescar. O sea, no hace falta tener un nivel, sino tener una base. Hay diferentes niveles en función de cada uno, pues habrá un básico, un avanzado y a lo mejor uno un poco más. Y allí en cada uno pues el profesor parte de una base. Pero no es el típico método que tú tengas que coger o escribir la gramática. Yeah. Entonces, ese método lo empezamos el año pasado en francés, fue todo un éxito. Y entonces nos decía la gente, ¡ay, inglés, inglés! Entonces lo hemos pasado también al inglés. Entonces tenemos inglés y francés. Francés serán todos los martes del mes de febrero, o sea, son 10 martes. Empieza el 5 de febrero y termina el 9 de abril, de 5 a 6 de la tarde, y inglés serán 10 miércoles, del 6 de febrero al 10 de abril. Es una forma de aprender idiomas que a mí, sinceramente, me hubiera encantado que me lo hubieran enseñado así y no aprenderte los verbos irregulares que estáis, venga a escribir, pues algo, pues, no sé, te entra de una forma o lo aprendes o lo asocias, lo asimilas de una forma muy diferente y eso, quieras que no en un idioma, se agradece. Desde luego. Te dejo así unas pinceladas. Me ha llamado mucho la atención esto que dices de la conferencia de Ras Salam para desentrañar el conflicto palestino-israelí o israelí-palestino, que es uno de los conflictos más complejos, con más aristas y con, en fin, más incomprensibles. De manera que es muy interesante. Es muy interesante. Ras Salam tenía también ganas de explicar o de poder explicar el porqué, las causas que pueden llegar a este conflicto que dura muchos años, lleva muchos años, vamos, es muy largo en el tiempo para ellos que están allí. Y yo creo que es un conflicto en el que no se sabe si hay solución. Yo creo que él también quiere plantear las soluciones que él ha visto, por eso ha ido tantas veces y por eso tiene ese testimonio tan real de cuando ha ido allí. Creo que no se lo pueden perder, la verdad. ¿Recuerda cuál es la fecha? Es el miércoles 30 de enero a las 6 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Todas esas veces que en los medios de comunicación hablamos del conflicto de los palestinos y de los israelíes, bueno, pues para comprenderlo de verdad, acudan el 30 de enero a esta conferencia a las 6 de la tarde de Ras Salam y seguramente él pueda arrojar un poco de luz sobre aquello. Pero ya les digo que es complejo y se remonta no solo a los meses posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se crea el Estado de Israel, sino es un conflicto secular, antiquísimo. Sí, por eso dice el conflicto de raíces tanto históricas como políticas. Si es ambas, si es una mezcla de una a otra. Es interesante. Les espero a todos el primer día, el miércoles 23 de enero, a las 5:30 de la tarde. Pues Paula Cruzado, mil gracias. Gracias a ti siempre. Gracias por venir, gracias por explicarlo también a los espectadores de la Redacción Abierta. Y ya saben ustedes, 91 616 2464 o club@intereconomia.eu. Paula en persona, personalmente, podrán hablar con ella. Eso es. O con su compañera o con Ana. Lo dicho, mil gracias, Paula. Gracias a ti. Te espero en breve otra vez por aquí. Y yo, mientras tanto, quiero hablarles de Bodegas Luzón, porque han de saber ustedes que ya superan las 8.000 visitas en el año 2018, este año que acabamos de cerrar. Más de 8.000 personas han visitado las bodegas. La apuesta por el turismo enológico que ha realizado en los últimos años Bodegas Luzón se consolida con el cierre del ejercicio 2018, en el que se han superado, como digo, las 8.000 visitas, lo que supone un incremento del 25% con respecto a las cifras del año anterior. Además, la bodega ha implantado un sistema para medir la satisfacción de los visitantes y conocer qué les ha parecido la experiencia ofrecida. La estadística realizada arroja datos muy positivos, dado que el 90% de las personas encuestadas recomendaría la actividad realizada a un familiar o a un amigo, puntuando entre 8 y 10 su grado de complacencia. Francisco Javier Martínez, director general de Bodegas Luzón, asegura que estamos más que satisfechos con las cifras obtenidas, lo que nos da pie a seguir apostando por el turismo enológico y por la experiencia que viven quienes vienen a conocernos, ofreciéndoles actividades dirigidas a todos los públicos y que abarcan infinidad de propuestas, desde vendimiar en familia hasta ser enólogo por un día. Martínez incide en que nuestro objetivo, dice, es preservar y expandir la cultura del vino, así como convertir nuestras redes sociales en un espacio de encuentro y de ocio para quienes quieran tener su propia historia con Bodegas Luzón, tal y como indica la estrategia de marca, dice Martínez, que lanzamos hace apenas unas semanas. Bodegas Luzón es una compañía moderna y diferente, llena de energía, que fusiona lo mejor de su pasado con su carácter innovador
para elaborar vinos con una personalidad muy marcada. Para participar en cualquiera de las actividades es imprescindible reservar previamente a través del correo electrónico. ¿Cuál es ese correo electrónico? Muy sencillo, info@bodegasluzon.com o por teléfono en el 968 784 135. Repito, 968 784 135. En la web de la bodega, bodegasluzon.com, www.bodegasluzon, también pueden informarse de cualquiera de las actividades y además se puede obtener toda la información sobre la fecha y contenido de cada una de las propuestas originales y perfectas para disfrutar de experiencias únicas. Pues ya lo saben, Bodegas Luzón, les invito a que, llamen por teléfono o que, entren en la página web www.bodegasluzon.com y disfrutar de lo que han disfrutado ya en este año 2018 estas 8.000 personas y que tan satisfechas han quedado a juzgar por las estadísticas. Les dejo con la publicidad porque enseguida vamos a volver un minutito con una de las caras más reconocibles de Vox, Mazali Aguilar, a la vuelta de Publi. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 7:15 de la tarde, estamos en presencia, tal y como les había anunciado, de Mazali Aguilar. Mazali, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y un placer estar aquí contigo otra vez. Te veo fenomenal, porque empezamos un año nuevo y sobre todo porque el proyecto al que tú perteneces desde el principio, sí, desde el minuto casi uno, así, desde el minuto 1 o 2, es decir, desde el año 2014. Desde el principio, yo creo que, fíjate, yo siempre cuento que cuando yo llego a la sede actual, y me recibe Iván Espinosa Monteros, al que yo no conocía personalmente, pero sí a su familia, porque una de sus hermanas, Eugenia, que es un amor de niña, era compañera de colegio en San Patricio de una de mis hijas, de Belén. Y entonces, bueno, a su padre sí le conocía por temas de trabajo. Y cuando yo llegué, pues estaba prácticamente, algunas mesas todavía no estaban bien aternilladas, o sea que sí, desde el minuto 1 y medio, sí. Por eso es una persona ideal, ella es una de las caras más conocidas, obviamente, de Vox y una de sus portavoces, pero es una de las personas idóneas para que nos explique la evolución del partido desde ese primer momento en el que, Vox, en el año 2014, en esas elecciones europeas en las que se faltan unos pocos centenares de votos para conseguir el eurodiputado, se está muy cerca, el proyecto está muy cerca de obtener representación. Seguramente todo hubiera sido diferente si aquello se hubiera logrado, sin duda. Pero desde ese momento hasta hace quizá un año se ha producido una larga travesía del desierto. Sí, y nunca mejor dicho, la larga travesía del desierto. En la que habéis sido pocos los que habéis insistido en que había futuro para ese partido y finalmente lo ha habido. Sí, vamos a ver. Yo creo en el idealismo. O sea, una de las muchas cosas que me han dicho siempre en mi vida, tú eres una idealista. Toda la vida me lo han dicho, ¿no? Pero también es verdad que soy tremendamente persistente. O sea, mi padre me llamaba de una manera que no voy a decir aquí porque, lógicamente, o sea, eres la mosca, y es verdad, es decir, y yo creo que cuando uno tiene muy claro el proyecto en el que se embarca. A ver, ten en cuenta que yo me embarco en este proyecto, entre otras cosas, porque tengo mucho más tiempo. Yo había pertenecido a una gran multinacional durante muchos años y en un momento determinado necesito hacer un cambio de aires y entonces, bueno, decido que lo que quiero es dedicarme a la docencia y justo al tener mucho más tiempo, yo soy antes de DENAES. Yo conocía a Santiago porque me iba a los mítines de Colón a verle. Entonces, yo también era de DENAES. Claro, yo llegaba allí y decía, bueno, y cuando se lanza la información de que se ha creado un nuevo partido, es cuando yo ataco por la familia de Espinosa Monte y quiero conocer a Iván. Y me presento allí, ya te digo, y me hace mucha gracia porque una mesa me reúne Iván y me dice, y yo le llevo un currículum y le digo, bueno, esto es lo que he hecho hasta este momento, y lo ve. ¿Y tú qué quieres hacer? Digo, pues mira, lo que yo le digo a mis alumnos, un poquito de IBM. ¿Cómo dices? IBM por esto, IBM por lo otro, IBM por lo demás. Bueno, y así empezamos. Entonces, bueno, luego sí que es verdad que me pidieron si podía llevar las relaciones institucionales, le dije que sí, que de mil amores, y ahí empecé, o sea, sin formar parte de ningún comité ejecutivo, pero yo levantaba las actas de las reuniones y empecé ahí hasta que hubo ese primer cambio. 1.500 votos fueron los que faltaron para el asiento en el Parlamento Europeo para el entonces presidente Alejo Vidal Quadras. Se lograron 247.000 votos, creo recordar, y faltaron
muy poco. Pues eso, Nada. 1.500 votos, que no sé si representa con respecto a esos 247.000 un 0,3%. Es decir, fue una cifra que se estuvo muy cerquita. De hecho, fue la mayor cifra de un partido que no tuvo representación. Exacto. Porque con esa cifra de votos, todos los partidos políticos hasta esa fecha habían obtenido su escaño, naturalmente, de eurodiputado. Ya. Con Vox eso no funcionó así. Funcionó. Y sin embargo... Fíjate, y sin embargo, sé que Santiago Abascal en algún momento le plantea a Alejo, ¿por qué no pedimos el recuento de votos? Y Alejo decide que no. Y no sé si por pudor, no lo sé, el caso es que decide que no y no se hace. Y algunas veces Santiago lo recuerda, posiblemente si hubiéramos pedido ese recuento de votos, que sí se hizo en otras elecciones a posteriori, hubiéramos arañado esos votos y como tú muy bien acabas de apuntar, posiblemente la deriva del partido hubiera sido otra. Al no conseguir el asiento parlamentario, yo creo que Alejo se desinfló y bueno, sí. Ahí, sí, bueno, eso es agua pasada, no mueve molinos. No por agua pasada, es decir, oye, quiero decir que hay que agradecer a las personas que estuvieron desde el primer momento el empuje, pero sí que es verdad que tienes razón, ese punto de inflexión hizo que el partido tomara otra deriva y que saliéramos al desierto a caminar durante Sí, porque además mucho tiempo. recuerdo que inmediatamente después de no lograr de ese fracaso, porque fue un fracaso de no lograr ese eurodiputado, empezaron a florecer problemas, discrepancias internas. Bueno, como en todas las casas, Rafa. Decía Santiago Abascal que el partido estaba pasando su propio sarampión, se estaba haciendo mayor. Sin duda. Y vinieron enseguida las elecciones andaluzas, las anteriores, las de 2015. Sí, tremendo, ¿eh? Que hay una imagen absolutamente reveladora de en qué consiste ese proyecto de Vox. ¿La del banco? Exacto. Santiago Abascal con un micrófono. Subido en un banco. Subido en un banco en Sevilla. En un parque, con un micrófono porque no le hacía caso a nadie. Era un megáfono, ¿no? Un megáfono. Estaba... Esa foto yo le tengo muchísimo cariño porque es... qué hermosa y qué reveladora del proyecto. Muy bonita, sí. Es una fotografía entrañable, muy tierna, que yo, sinceramente... Muy idealista. Muy idealista, sí. De creérselo. De creérselo. A ver, en ese primer envite, vamos, es que estamos... Yo te puedo decir los nombres y apellidos. Santiago, Iván Espinosa Los Monteros, Javier Ortega Smith, Víctor vino después... Pues, por supuesto, el mejor de todos nosotros, José Antonio Ortega Lara, y yo creo inmediatamente después... Javier Cortés Lucena estaba ahí de Sevilla. Sí, pero en Madrid, del primer del núcleo de Madrid. Y luego inmediatamente después, pero casi inmediatamente después, entra Rocío Monasterio, que es un poquito después que yo. Que además me acuerdo que Iván dijo, oye, pues Rocío tiene muchísimos contactos con asociaciones, tal, podía llevar asuntos sociales, con lo cual se fue haciendo el engranaje, pero vamos, de ese primer envite, y sí, fue una travesía por el desierto... Sí, lo del banco es tremendamente gráfico. Eso fue Vox y sin embargo hubo un grupo de valientes que creyeron cuando nadie creía. Yo te tengo que confesar, Mazali, que yo fui, entiendo que no fui a una sesión, que fuimos la mayoría y la mayoría estábamos equivocados. Fui de los que creyó que el proyecto estaba amortizado, que una vez que esto no se había conseguido, el proyecto estaba amortizado, porque me lo decía el sentido común, incluso el más elemental estudio mercadotécnico, yo soy publicitario, te dice que cuando una marca está quemada no se puede resucitar, hay que crear otra. Y las ideas valen, pero hay que crear otra marca. No, pues con la misma marca, con las mismas personas y con el mismo discurso, revirtieron y desafiaron a toda lógica y a toda política, y ahora son el fenómeno político. Sí. Y sabes lo que sucede ahora, que hay una frase que yo digo, lo de mucho te quiero perrito, pero pan poquito, ¿no? Fueron los 4 años estos de esta travesía, y ahora... No te sorprende porque una ya tiene cierta experiencia a nivel profesional que de alguna manera se puede trasladar al nivel político, ¿no? Pero no deja de sorprenderte o no deja de decir, bueno, ¿cómo es posible que esta gente que nos negaron el pan y la sal, ahora todos nos quieren, nos llaman, nos aman, Cuando dices esta gente, ¿a quién te refieres? A mucha gente, es decir, desde medios de comunicación, que no ha sido y lo digo con todo el orgullo del mundo, que siempre hemos tenido abiertos sus micrófonos y sus cámaras, y algún otro en alguna otra medida, pero ni siquiera asociaciones. O sea, cuando muchas veces llamabas a la puerta de muchos sitios y no querían ni abrírtela, o sea, no querían ni reunir, decían, Vox, ¿y eso qué es? Y había uno que decía, uy, me suena a diccionario. Y yo decía, sí, ha existido un diccionario estupendo, tan estupendo como nosotros. Entonces, bueno, lo cierto y verdad es que se aprende muchísimo. Y mira, mi padre, que era un tío muy sevillano de pro, muy listo y sobre todo muy valiente, decía, no es más fuerte el que nunca se cae, sino el que más rápido se levanta.
Y yo he nacido en una familia en la que nos hemos dado unos batacazos morrocotudos, pero nos hemos levantado haciéndonos, sacudiéndonos la ropa a toda velocidad. Y no me digas que en ningún momento de esos 4 años, Mazali, perdiste la fe. Siempre. No. Siempre. No. Mira, ¿Creíste? Mira, vamos a ver, yo... es humano dudar, Sí, pero soy tremendamente tozuda, muy tozuda. Mi padre siempre decía, como haya dicho que mete la cabeza por ahí, lo metes. Y sobre todo, a ver, el proyecto era el proyecto, pero tú sabes lo que a mí no me dejaba desfallecer de ningún momento. Y yo lo digo, es decir, si este proyecto realmente a mí me gusta y he peleado por él, lo que mucha... Tú sabes lo que realmente a mí me ha dado siempre el alma de poder seguir ahí, ellos. José Antonio Ortega Lara, Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Iván Espeso Montero, es decir, Rocío, es decir, verlos a ellos, el pequeño equipo que empezamos y tenerlos, es que la gente no sabe cómo son esta gente. O sea, no se puede ni dar ninguna idea, es decir, son unas personas con una categoría, con unos principios, no sé cómo decirte, es gente guapa por fuera, que lo son, a fe mía que lo son, y mucho más guapa por dentro. Entonces, cuando tú tienes esos compañeros de viaje, es muy difícil que tú pierdas la fe en un proyecto, porque es verdad que tú puedes de alguna manera alguna vez estar un poquito más salicaído. Es que los demás no te dejan. Como tú no les dejas a ellos que de alguna manera frunzan el ceño o piensen que esto no va. No. Nosotros somos la resistencia, como dice Javier. ¿Cuándo...? Porque tú eres una espectadora, bueno, eres protagonista obviamente del proyecto, pero yo te quiero preguntar en calidad de espectadora, en tanto que has estado presente en primera línea, además de protagonizar el proyecto, has estado presente. ¿Cuándo, a tu juicio, empieza a producirse? El punto de inflexión. ¿Hubo un punto de inflexión o fue un proceso progresivo? Y si fue lo segundo, ¿cuándo empieza? A ver, mucha gente dice que el punto de inflexión fue Vista Alegre, y yo me retrotraigo un poquito más atrás. Es decir, ¿Barcelona esas 2000? Sí, para mí sí. Lo sabía. Es decir, cuando yo llego a Barcelona, nos están esperando en la estación y nos dice la gente de seguridad, voluntarios todos, ex policías, ex guardias civiles que nos han estado custodiando como ángeles guardianes, y me dicen, no, vamos a entrar por otro sitio porque hay cantidad de gente. Y yo digo, bueno, pues vale. Entonces, a ver, si alguien conoce el Hotel Sants de Barcelona, había una serie de salones con las puertas correderas que iban haciéndose, se iba llenando uno, abrían las puertas, se llenaba otro, abrían las puertas, se llenaba otro, abrían las puertas. A ver, casi 3.000 personas casi en Barcelona, en el Hotel Sants. Cuando nosotros nos ponemos detrás de Santiago Abascal y entramos por una puerta lateral, y en el momento que ponemos el pie en esos salones, que tuvieron que abrir las puertas todas, que eran como 4 o 5 salones, y la gente de pie en el pasillo que casi no podía entrar. Y de repente yo empiezo a ver mover a la gente las banderas de España, el bramido que hubo, el alarido de la gente y tal. Mira, yo me acongojé porque yo no había estado nunca, y a mí y van empujándome, vamos, porque yo me quedé como cloc, ¿sabes? Como apalancada así diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, vamos, Mazali, empujándome, y yo, de eso que no reaccionas. Y entonces dije, madre del amor hermoso. Bueno, ese para mí fue el primer punto de inflexión. A partir de Barcelona, los actos se iban empezando a llenar. Yo creo que ese fue la llamada a otra llamada, y el culmen fue en Vista Alegre. Por cierto, tengo que comentar en Vista Alegre que Vieto Sánchez del Real había invitado a alumnos suyos extranjeros, casi todos de habla inglesa, y les había invitado al acto. Entonces se despistaron y todos tenían mi teléfono, entonces me iban llamando, por favor, que nos hemos perdido, por dónde entramos, tal. Bueno, y yo iba saliendo cada 15, 10 minutos, ¿no? Y cada vez que volvía al sitio donde estábamos, Santiago me miraba y yo no quería ni fijarle, porque no veía lo suficientemente lleno el... Y yo dije, pues vamos a pinchar, ¿qué le vamos a hacer? La penúltima Santiago salida... estaba preocupado, ¿no? A ver, no, Santiago lo único que hacía era me miraba como diciéndome, dime algo. Y entonces yo, no, le decía yo, voy a por los alumnos de Víctor, y salía otra vez, ¿no? O sea, sí, estamos peleando diciendo, madre mía, sí, yo era la que estaba preocupada, él solamente preguntaba, tiene mucha flema, ya lo sabes que él controla muy bien. Y la penúltima vez que salí, que eran, la gente se había citado, iba a comenzar el evento a las 12. La última salí a las 12 menos 20 a por el último grupo de alumnos extranjeros. Y cuando vuelvo, me hace así, digo, petao. Es decir, en 10 minutos, 15 minutos que había salido mi anterior salida y la última, se había llenado aquello como por encanto. Y es grande aquello, pero grande. O sea, grande. Y yo, cuando digo petao, además, ya sabes que yo soy mestetoria, y bueno, me miró y entonces digo, petao, pero sí, petao hasta la bola, o sea que no...
Bueno, la verdad es que fue muy emocionante. Bueno, petaba hasta el punto de que hubo muchos centenares de personas que se quedaron fuera y no pudieron entrar. 3000 y pico personas. Y el detallazo, como siempre, de Santiago y de Javier, de salir a pedir disculpas y a decirles, lo lamentamos muchísimo, pero yo tengo muchos amigos que no hicieron lo que yo les dije en un principio y se fueron allí y se no quedaron sin pudieron entrar. Y además les dice uno, no te llamé, digo yo, aunque me hubieras llamado no habías entrado, porque es que no cabíais. Entonces, la próxima vez, cuando yo os diga inscribiros, lo haréis. Oye, y me interesa particularmente la impresión que se llevaron los extranjeros. Bueno, a ver, me encanta la palabra porque, a ver, eran gente muy joven, 20añeros, entonces no habían, primero, sabían que era nuestro partido porque su profesor, su gran profesor Víctor Sánchez del Real, les había ido diciendo, ¿no? Pero flipaban a colores. Es decir, nunca había, ninguno de ellos había estado, había australianos, había neozelandeses, había norteamericanos, no habían estado nunca, ellos, no, la política no iba con ellos, no habían estado nunca en un mitin político y les fascinó la música que había elegido Víctor, que fue el que, y ver la gente. Ellos, una de las niñas neozelandesas con la que yo estoy hablando me decía que para ella lo que más valor le había, era el ánimo de la gente, sobre todo la ilusión que ella percibía, hablaba un español bastante aceptable, la ilusión que percibían la gente y la mezcla tan increíble de edades de las personas que estaban allí, mamás con niños muy pequeñitos y personas mayores, pero vamos, una horquilla importante de gente de toda condición social, que eso también me lo hizo ver y lo notó, digamos, en el aspecto físico, cómo iban vestidos, y sobre todo la mezcla de edades tan increíbles, desde adolescentes, padres, tíos y abuelos. Y eso le llama mucho la atención, una neozelandesa, con lo cual, bueno, no está mal. Nadie se crea, nadie se hace tantos amigos, ni llena mítines, ni le votan casi medio millón de personas sin crearse unos cuantos enemigos. Sí, Vosotros claro. os habéis creado unos cuantos. Se podría decir que en el panorama mediático la opinión es unánime contra Vox, de una manera furibunda, agresiva, como yo no había visto nunca. Absolutamente. ¿Cómo estáis encajando? Iba a decir, las críticas, si fueran críticas se pueden encajar mal que bien, pero es que no son críticas. A ver, son ataques salvajes, despiadados e incluso ataques ad hominem. Y físicos. Bueno, sí, ahora entraremos en lo del físico, pero que te llamen ultraderechista constantemente, racista, xenófobo, tú que eres mujer que te llamen machista. Pero a mí cuando empiezan a hablar, yo siempre, cuando hablan de este tema, yo siempre hago mención a una frase absolutamente fantástica de Santiago que dice, ¿pero qué dice esta gente? Yo tengo hijas, tengo hijos, tengo mujer, tengo hermanas, tengo madre, tuve un padre increíble. Claro que voy a defender hasta las últimas consecuencias a mis hijas, pero yo no querría que mis hijos cayeran en manos de desaprensivas. Es que no se puede decir mejor. Es decir, yo tengo 4 hijas, tengo un hermano, tengo un nieto, tengo 2 nietas, pero ¿qué me están contando? Tengo unos amigos que no me los merezco, pero ¿cómo no voy a defender yo a los hombres que me rodean? ¿Pero qué tontería es esta? Que hay alguien que realmente comete ese asesinato, que se pudra en la cárcel y que no vuelva a salir, pero lo que no se puede hacer es que las leyes sean en la ley del embudo, ancho para unas y estrecho para otros. A mí eso no me parece ni correcto y creo que no será constitucional. Estamos violentando la Constitución cuando dice que todos los hombres tienen que ser, hombres y mujeres, iguales ante la ley. No se está haciendo así. De modo que, bueno, nos pueden decirlo, ya sabes lo que dice Santiago y tal, ¿no? Cada insulto, una medalla más que nos colocamos, de modo que, nosotros al nuestro, Rafa, no vamos a hacer mucho caso al respecto. Quiero que escuches al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de una involución social, señalando al Partido Popular, pero también a Vox, y refiriéndose a Vox, una vez más, como la extrema derecha. Pedro Sánchez. A ver. Lo que ha pasado en Andalucía, entre el Partido Popular, el grupo de los liberales y los hermanos del Frente Nacional en Francia, es una involución, un cuestionamiento de derechos y de consensos asumidos y consolidados durante estos últimos años, como pueda ser, por ejemplo, el de la igualdad de género y el de la lucha contra la violencia de género. Por tanto, en Andalucía lo que ha ocurrido, señoras y señores diputados, es que se ha cruzado una frontera que existe en Europa, y es el que no se puede pactar con la ultraderecha. Desde luego nosotros, la socialdemocracia, nunca pactará con la ultraderecha, como bien hemos podido ver con sus planteamientos. En todo caso, señoras y señores diputados, quiero decirles que el planteamiento que tiene el Gobierno de España es el de hacer fuerte Europa. Ahí están las propuestas que hemos planteado, en lo que representa la estrategia de la igualdad de género, en lo que representa la igualdad, o mejor dicho, la lucha contra la precariedad laboral, lo que representa la garantía infantil, la garantía juvenil, en definitiva, en todos aquellos aspectos que tengan que ver
con el reforzamiento y con la protección de Europa para que nos proteja, y sobre todo aquellos más vulnerables podrán encontrar al Gobierno de España y sin duda alguna al Partido Socialista Obrero Español, que también está aquí representado. Nosotros nunca pactaremos con la ultraderecha. Pues como dicen los franceses, tant pis pour eux, o sea, allá ellos. Quiero decir que, a ver, ellos nos llaman ultraderecha cuando nosotros somos de ultimísima necesidad. Quiero decir que a mí me parece, bueno, que él puede decir lo que le dé la gana. Yo podría ahora mismo decirle 4, 5, 6 epítetos a este presidente por accidente, que lo único que pretende es seguir estando donde está, para vivir donde está, para utilizar el Falcon, ya sabes que hay alguien que le llama el Falconetti, ¿no? Y mira lo que está haciendo, o sea, cada vez que intenta o que hace que intenten o sacar una ley, empobrece más a España, destroza más a los españoles, es decir, le importamos un pimiento. Él solo se importa a sí mismo. ¿Nos llama ultraderecha? Pues que nos llame lo que quiera, si es que nos importa un pimiento. A nosotros sí que nos importa un pimiento. Pero ya verás tú cuando lleguen las elecciones generales y la gente... ¿Te sorprenderías, Rafa, cuánta gente que ha votado Partido Socialista, reconocido, te dice que ni vuelve a votar al Partido Socialista, pero vamos, ni harto de vino? Bueno, no hay más que ver lo que están haciendo y lo que están dejando de hacer. A ver, personas que como estas se apoyan para los presupuestos en aquellos que quieren romper la unidad de España y nos llama a nosotros ultraderecha cuando está dispuesto a pactar con... ¿Cómo se le puede llamar? Ultra, con Bildu, bla, bla, PNV, con los que quieren. Y nos llama a nosotros ultraderecha, llámenos lo que quiera, pero los españoles le van a pasar factura como yo me llamo Mazali Aguilar. Fíjese que lo estoy diciendo. Mazali, dices que muchos socialistas están abandonando el Partido Socialista. Gente que vota al Partido Socialista, no sé si están dentro del Partido Socialista, bueno, sí, pero gente que vota al socialista... ¿Y votantes del PSOE o de la izquierda en general que acudan a Vox? ¿Con este fenómeno os estáis encontrando? Sí. Pero además gente que, fíjate, lo que primero ponen es, mire, yo sigo siendo de izquierdas, pero yo soy un patriota. Entonces, claro, es que no, las dos cosas no tienen por qué ir fuera, una desligada de la otra, pero claro que puedes ser de izquierdas, naturalmente. Ya está, Cata, pero ¿por qué no? Pero tú tienes una nación, te consideras un buen español y un patriota, y hay cosas que no entran en tu cabeza. O sea, tú puedes tener una tendencia de izquierdas, de medio derecha o de medio pensionista, pero tu nación es tu nación. Y para ti es importante que esa nación no se rompa, independientemente del sesgo político que tengas. Y eso es lo que está pasando. Aparte de que, lógicamente, cuando están viendo la deriva de este señor, pues, claro, se están dando cuenta que con este... Yo creo que el PSOE está roto. Quiero decir que, ¿cómo es posible? A ver, Agone, que este tipo no deja de ser un poco listo, yo creo que es un poco listo, pero hay que ser muy especial para, o mejor dicho, otros un poco menos especiales, lo echan del partido y... No lo echan del partido. Yo creo que el error que cometieron fue no echarlo del partido y no hubiera vuelto. Lo echaron del liderazgo. Lo echaron, pero no del partido. Pero claro, si tú eres realmente, si yo fuese una persona que pertenece a ese Partido Socialista Obrero Español o fuera una socialista de pro, yo estaría horrorizada con lo que este personaje está haciendo con mi partido. O sea, lo está destrozando. Lo está destrozando. De verdad que yo estaría absolutamente... no sé cómo decirte, descorazonada, y sobre todo diría, pero ¿qué es lo que está haciendo este hombre con un partido que, bueno, que ha sido una alternancia en el poder, que habrá hecho cosas bien, cosas mal y cosas medio pensionistas, pero que en cualquier caso ha tenido siempre un sesgo no anti-español? Pero es que este señor, yo... No sé si es de Madrid o dónde es, pero yo... Es de Madrid. Es de Madrid, pero a veces no sé si parece, ¿sabes? Como eso dice que los gallegos que saben que no saben si van o vienen. Es que realmente este señor va, viene, se queda... un desastre. ¿Cuál ha sido, cómo has visto, porque sabes que Vox ha sido determinante para el cambio en Andalucía, sí, el cambio que hoy se ha consumado, que hoy se ha producido? Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía, roto con una tradición socialista de 36 años. Ha sido investido el presidente del Partido Popular gracias a los votos suyos propios, obviamente, de Ciudadanos y de Vox. Quiero que vean ustedes a Marta Bosquet, que es la presidenta del Parlamento de Andalucía de Ciudadanos, nombrar presidente a Juanma Moreno Bonilla. El resultado de la votación han sido 59 votos a favor, 50 votos en contra y ninguna abstención. Al haberse obtenido la mayoría absoluta requerida legalmente, pues la confianza se entiende otorgada. Por tanto, señorías, en virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía, queda elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Y así será comunicado, señorías,
déjenme que acabe, ¿de acuerdo? Así será comunicado a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento, así como al Gobierno de la Nación. Señor Moreno Bonilla, mi más sincera enhorabuena. Ahora sí. Debería haberse levantado. Marta Bosquet es la presidenta del Parlamento andaluz, es de Ciudadanos, y yo quería preguntarte por el papel que en estas negociaciones, que se han dilatado, en fin, varios meses, Sí. el papel que ha jugado Ciudadanos. Porque yo sé que mucha gente ha quedado muy decepcionada con el papel que ha jugado No me Ciudadanos. sorprende. Vamos a ver. Había un objetivo claro y era sacar a la PSOE de allí. No hay que olvidar que en los últimos 4 años el partido del señor Rivera ha estado apoyando a Ciudadanos, sin más. Cuando empieza a poner pies en pared, cuando llegamos nosotros con nuestros 12 diputados, la primera pregunta que yo me hice ante su actitud tan poco, o mejor dicho, tan extraña es: ¿qué tendrán que ocultar estos señores de Ciudadanos en los 4 años que han estado apoyando al PSOE? Porque si la idea era sacar al PSOE y estábamos allí para poner nuestro granito de arena, ¿cómo es posible que este partido, que se las da de todo, aunque bueno, ya sabes cómo le llama Santiago la beta naranja, y es verdad, lo están demostrando cada día, cada lunes y cada martes, ¿por qué están teniendo esta posición de decir, sabiendo que sin nuestros votos no van a ningún sitio? Es decir, nosotros hemos apoyado la investidura, no hemos apoyado digamos, el devenir del día a día en ese Parlamento. Es diferente. Que es diferente. Y Santiago se lo deja muy claro, o sea, que me diga el señor Rivera o que diga el señor Rivera a los andaluces con qué votos va a tener que aprobar cada una de las acciones que él ha puesto encima de la mesa de ese pacto con el Partido Popular. ¿Con los votos del PSOE? ¿Eso es lo que está persiguiendo, los votos del PSOE? ¿Para que nada cambie? Porque si los votos del PSOE no los tiene y se van a abstener, señor Rivera, ¿con qué votos va usted a aprobar todas sus medidas? Van a ser con los votos de Vox, con lo cual, ¿está usted tirando piedras contra su... o se está pegando usted un tiro en el pie? Es que no lo entiendo. No lo entiende nadie, es decir, y su posición ha sido tan sumamente yo diría que antidemocrática. Es decir, esto es, insisto, el embudo. Si lo digo yo está fenomenal, pero si lo dicen los otros no. Entonces no se entiende. Y ha cabreado mucha gente, muchísima gente. Mira, yo no tengo Twitter, pero los leo y veo, y lo que más me gusta del mundo es ver... Porque no te haces una cuenta, yo creo que tú darías mucho juego, ¿eh? No, ¿sabes por qué? Porque yo soy vehemente y tú lo sabes, y entonces hay veces que se me calienta la boca y yo creo que tengo que ser suficientemente prudente como para no hacer ese tipo de cosas. Bueno, leo los comentarios, y a mí lo que más me gusta es leer los comentarios de gente que se ha dicho y se dice, votantes de Ciudadanos, que está con un cabreo del 32, porque no entiende. Habida cuenta de que el objetivo primero y primordial era sacar a la PSOE del... No entienden por qué no eran capaces de sentarse con nosotros y decir, vamos a ver, en una negociación, yo que he vivido todo y he trabajado en grandes corporaciones, las negociaciones a varias bandas se hacen así, es decir, todo el mundo tiene que ceder un poco porque todo el mundo quiere ganar mucho, y si tú no cedes no ganas. Entonces, ahí ha estado francamente bien el Partido Popular en ese sentido, a priori. Ahora te preguntaré por el Partido Popular, porque yo sé que tenéis opiniones diferentes respecto de la actitud de Ciudadanos y la del Partido Popular. A muchos les ha sorprendido la actitud del Partido Popular sin ningún complejo, firmando con Vox, e incluso representantes como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, que se presenta por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, defendiendo públicamente a Vox en las televisiones y diciendo que ¿quién dice, literalmente dijo, quién dice que Vox es ultraderecha? ¿La Sexta y Podemos? Es evidente. Manuel Valls, sabes que es el candidato a la alcaldía de Barcelona. Le Petit Napoleón. No sé si por Ciudadanos, porque desde luego él no quiere tener nada que ver con Ciudadanos, pero sí que les marca las pautas ideológicas a Ciudadanos y les advierte de que con Vox, a Vox ni tocarlos. ¿Qué te parece la actitud de este hombre? Ha sido muy ácido con vosotros. Vamos a ver. No quisiera ser respetuosa y no quisiera ser maleducada ni descortés, pero ¿qué hace un franchute diciéndonos a nosotros lo que tenemos o no tenemos que hacer? Es decir, hay que recordar a este señor la trayectoria en Francia. O sea, a este señor le dieron una patada en el trasero y lo sacaron de la política francesa. Y viene a enseñarnos qué a nosotros y a decir que qué. ¿Qué pasa? No, pero es nacido en Barcelona. Ya, ¿y? Es español. ¿Y? Pero que sí, tú has dicho un franchute. Sí, es que es franchute. Y español también. Sí, bueno, cuando quiere.
Solo cuando quiere y solo cuando le interesa a él. Pero lo que está haciendo es la política de Macron, intentarlo venir aquí. Pero vamos a ver, nosotros nos hemos metido alguna vez, mira que hemos tenido gobiernos pésimos, en la gobernanza de otros países, intentando que ellos hicieran lo que nosotros... Es que eso no se ha visto en ningún sitio. El partido de Macron dando también instrucciones a ciudadanos. Es que es increíble, es decir, pero ¿cómo es posible? A ver, todo eso al final, ¿a qué lleva? Hay mucha gente que dice, a ver, Macron, Soros, Bilderberg, pasta, ciudadanos, influencia... la gente no es tonta, Rafa, ¿eh? Es decir, nosotros podemos ser un poco ingenuos, pero de verdad que de tontos tenemos lo justito. Y el pueblo español es listo, muy listo. Y además le molesta profundamente que le tomen por tonto y le molesta profundamente que le toquen las narices. Por eso he dicho antes y lo reitero, sigan ustedes así, nos están haciendo la campaña, igual que a los podemitas cuando se meten con nosotros. Vamos a ver qué pasa en las generales. O sea, es intolerable que vengan de otra nación y de otro partido a decir a otro partido español, teóricamente y en principio, lo que tiene que hacer o no con otro partido como el nuestro que está en las antípodas. Y son socialdemócratas, nosotros somos derecha y somos españoles de pura cepa y no tenemos más que dos objetivos, España y los españoles, punto. Lo que no sé son los objetivos que tienen ellos, algún día lo explicarán. Vamos con el otro socio, bueno, el otro socio, el Ciudadanos no se puede considerar un socio de Vox, y el Partido Popular ha sido un socio coyuntural y circunstancial, porque a partir de ahora Vox va a hacer la oposición que considere oportuno, en tanto que es un partido que está fuera del gobierno. Ha prestado su colaboración para hacer presidente a Juanma Moreno, pero está, hay que recordarlo, fuera del gobierno y fuera de la Junta de Andalucía. ¿Qué opinión tienes de la actitud del Partido Popular en estas negociaciones? Yo creo que han sido más inteligentes, es decir, si uno echa la vista atrás hace unos meses, lo que la gente se está dando cuenta es que el Partido Popular nos ha ido copiando muchas de las maneras de decir las cosas, muchos de los principios que hemos puesto encima de la mesa, inclusive hasta frases muy parecidas. Bueno, no sé, déjalo. A ver si me acuerdo de alguna que no. Yo te voy a decir una, porque creo que recuerdo una de los españoles que se levantan temprano o algo así era. Cuando nosotros decimos siempre la España que madruga. La España que madruga, exactamente. Además eso sí que es verdad que Teodoro García Egea, yo creo que ahí... Ha ido, a ver, que en un principio que un partido como el Partido Popular siga la estela de Vox, no está mal. Quiero decir, se han dado cuenta que por el camino que iban, no way, no tenía ninguna posibilidad y han visto cómo el pueblo español está aceptando y encumbrando a Vox. De modo que, bueno, no me parece, digamos, mala. Y han sido, por lo menos han sido, si no inteligentes, han entendido lo que la ciudadanía andaluza estaba demandando a gritos, que era sacar al Partido Socialista Obrero Español de la gobernanza de aquella tierra. Y yo creo que han hecho lo correcto, es decir, supongo que es como un tablero. Yo juego muy mal al ajedrez, pero es un poco de estrategia, es decir, ¿con quién puedo pactar para sacar a esta gente fuera? Y entonces, bueno, no, me quedan sile. Entonces, con este pacto, tú no quieres nada, ¿vale? Pero si tú no quieres nada, yo lo que necesito es... Y ellos, fíjate, yo creo que lo que han hecho ha sido no solamente la visión cara a Andalucía, sino que ellos han movido sus peones cara a las generales, cara al resto de las elecciones que va a haber en primavera que viene. Esa es la sensación que a mí me ha dado con el Partido Popular, es decir, no solamente necesito hacer lo que tenía que haber hecho porque desde hace 40 años no tenemos ninguna posibilidad y tengo la posibilidad de gobernar aquí, sino que tengo que presentar a la ciudadanía española, primero, que no solamente no le pongo un cordón sanitario, sino que, y lo han dicho, si hay que apoyarse en Vox, nos apoyaremos en Vox en las siguientes elecciones. Bueno, ellos tienen una estrategia que me parece mucho más, digamos, normal, cara a la ciudadanía. Democrática, desde luego. Sí, por supuesto. Que estos señores, que bueno, yo bajo mi humilde opinión, se van a pegar 2 tiros en los pies, pero en condiciones. Entonces, ¿te refieres a Ciudadanos? Sí, sin lugar a ninguna duda. Vamos, quiero decir que un partido como el nuestro, que aunque nos llaman de todo y por su orden, pero dígame usted dónde nos hemos salido digamos, de la cancha de actuación y del escenario constitucional, en ninguna manera. Todo lo contrario, todos los cambios que queremos hacer y queremos hacerlos, siempre usamos la Constitución como escenario para poder resolver. Pero dice, no, es que intentar revertir el Estado autonómico es anticonstitucional, porque la Constitución prevé un sistema autonómico. Ya, ¿y? Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que decimos es, estas autonomías que han surgido como surgieron, lo único que han hecho es traer la ruina económica a España, ¿vale? Si nosotros lo que queremos es, y como no podemos hacerlo porque hay que cambiar la Constitución, y para cambiar la Constitución se necesita un porcentaje de diputados X, que en estos momentos, porque ni siquiera estamos, no lo tenemos, ya llegaremos. ¿Qué queremos? Revertir cosas que se pueden hacer sin violentar la Constitución, justicia, la educación,
que son fundamentales para revertir la sensación, no, la situación que tienen pues una comunidad autónoma, una región de España catalana, donde durante 40 años se ha estado diciendo a la gente y a los niños han crecido con esas máximas. España nos roba, España bla, 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 claro. Tú imagínate 40 años diciendo un mantra, al final la gente se lo cree. Para desmantelar eso, ¿qué hay que hacer? Educar a la gente de otra manera. Y para hacer eso tienes que volver a recuperar la educación bajo un control férreo. Mira, yo que ya tengo mis años, cuando yo era una estudiante en el instituto, yo estudié en la escuela pública, en el Instituto Lope de Vega de Madrid, que era lo mejor de lo mejor, una excelencia en la educación extraordinaria, catedráticos de instituto que a su vez eran catedráticos de universidad, de verdad, una excelencia por encima de, bueno, por supuesto muchísimos colegios privados, era mucho mejor la enseñanza pública en los años 60, 70 que la enseñanza privada. No había ningún problema para que tú te cambiaras de ciudad porque tu padre cambiaba de trabajo. Es decir, había un distrito único y lo único que cambiaban eran las editoriales que hacían los libros. Pero, digamos, los temarios de cada libro eran exactamente igual en Melilla, en Ceuta, en Cuenca, en Albacete, en Bilbao, en Palma, Mallorca o en Cáceres o en Badajoz. Pero en las universidades pasaba igual. A ti se te atragantaba una asignatura en económicas y era la última que te quedaba para terminar la carrera, te matriculabas en Salamanca, o te matriculabas en Valencia o en Bilbao, aprobabas la asignatura y terminabas, porque no existía más que un distrito único, es decir, cambiaban los profesores, cambiaban los libros, pero no los temarios, no el sistema de enseñanza, con lo cual ningún problema. La gente sabía mucha más movilidad geográfica porque no había ningún problema en ese sentido. Muévete tú ahora. En el año 92, yo lo recuerdo perfectamente, durante la exposición de ese Sevilla. El hijo de unos amigos míos tenía tercer año de carrera, estudiaba económicas en Sevilla, se colocó, consiguió un trabajo en una consultora en Sevilla y se lo llevaron a Madrid. Tardó año y medio más en terminar la carrera porque los planes de estudio que se había en económicas en Sevilla no tenían nada que ver y no le convalidaron las asignaturas. Estaba en tercero, no 2 años, tardó 2 años y medio en terminar la carrera en Madrid porque no había convalidación de algunas asignaturas. Es desde luego una de las prioridades. Yo siempre he dicho que recuperar la educación es una prioridad, pero por encima de muchas otras prioridades que ustedes y la sanidad. ¿Cómo es posible que te llamen este verano que estuve con mis nietas y mis hijos? Desplazado. Desplazado. No puedo soportarlo. Desplazado, perdona. ¿Qué es esto? Y entra un inmigrante, y aunque haya niños españoles esperando por una urgencia en pediatría, el inmigrante tiene instrucciones de hacerle pasar el primero. Porque tú eres un desplazado, pero eres un inmigrante y tienes una tarjeta universal. Perdona, tarjeta universal. Y tú eres un desplazado, aunque pagues religiosamente tus impuestos. Bueno, ya has visto el lío. 52.000 inmigrantes con la documentación en poder de la Junta de Andalucía. Se te ha caído el micro, Bazali. A ver, lo ponemos rápidamente. Sí, que incluya el papelito, sí, que lo tienes ahí. Incluya el papelito. Bueno, ya han visto ustedes que la educación y la sanidad son las dos prioridades de Vox a la hora de recuperar las competencias que en un momento estuvieron en el Estado y ahora están en las comunidades autónomas. Para eso es cierto que Vox tendría que tener un poder en el Parlamento Nacional que en estos momentos no tiene, pero ya hay algunas encuestas espérate, Mazali, te lo voy a poner yo. A ver, espérate. Hay algunas encuestas que os dan ya unos resultados extraordinarios en las Cortes. Cuando me preguntan, ¿hacéis encuestas? Digo, no, nosotros somos un partido económicamente débil, de modo que no podemos hacer nuestras propias encuestas, pero sí que las últimas encuestas nos dan una horquilla entre 30 y 45 diputados en Cortes, que no es tan mal. Me gustaría que vieran, vamos a poner enseguida, una sorpresa que se ha producido, además fue en el día de ayer, una persona muy conocida, nada más y nada menos que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, señor Tebas, que no es precisamente un don nadie en el mundo del deporte, en una entrevista en la cadena COPE, sabes lo que voy a contarte, ¿no? Me lo han dicho, pero no lo he visto. Pero la oportunidad de verlo ahora mismo, porque es, ya digo, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ya saben ustedes que es la liga más potente del planeta, decir públicamente, además sin ningún complejo. Porque yo cuando empezó la frase digo, ya verás tú que va otro palo para Vox, dijo, si esta gente sigue así, dice, con respecto a Vox, les votaré. Lo normal, hemos escuchado a tanta gente decir, a tantos políticos y tantos medios de comunicación decir, si esta gente sigue así, hay que lincharlos. Bueno, no, pues este dice
casi como dejando entrever que estáis siendo flojitos. Así, ¿eh? Sí, sí. Que si esta gente sigue en y, en fin, se endurece un poquito, voy a votarles y ha sido en la cadena COPE, vamos a ver si podemos verlo. ¿Usted es de Vox? Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo, yo creo que España necesitaba una alternativa tipo Vox. O sea, hay que respetar, 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no? O sea, usted es votante de Vox, va a ser votante de Vox. Si el partido va en la línea que va Vox, votaré a Vox, sí. Si Santi Abascal le ofreciera ser ministro de Deportes... No estoy para estas cosas yo ya. Me encanta. Oye, se agradece de vez en cuando. Se agradece, sí, se agradece. Que no siempre a sean... ver, de todas maneras te diré, hay mucha gente que cuando le ponen una cachofa en la boca, dicen nada, pero sí que es verdad que ahora ya la gente está perdiendo el miedo a decirlo y a mí me pasa, a ver, yo que no soy ni por asomo conocida como puede ser Rocío, como Santiago, como Javier Ortega, pero sí que hay gente que se fija en mi cara, quizá por las gafas, no lo sé, el caso es que, y te dicen, voy a votar a Vox, y yo siempre les digo, muchísimas gracias por la confianza y por la valentía de decirlo, y la gente te dice, es que ya era hora que pudiéramos decirlo sin ningún tipo de miedos, y te dicen, yo muchas veces no lo he dicho porque ¿qué van a pensar de mí? Pero ¿sabe qué, Carmen? Me importa un pito lo que piensen de mí, yo les voy a votar, bueno, pues ya está. Se ha roto porque además Vox está haciendo mucho porque se rompa precisamente la corrección política, esa mordaza que tenemos todos, algunos más y otros menos, y que Vox ha llegado como arrasando y diciendo, pues de esto me dice usted que no se puede hablar, pues vamos a hablar de inmigración, que me dice usted que no se puede salir del consenso socialdemócrata que dice que el feminismo es sagrado, oiga, pues yo lo voy a poner en duda, voy a decir que vamos a cambiar, que me dice usted que no podemos hablar de la guerra civil, que no podemos mover una coma de la ley de la memoria histórica, pues yo apuesto por retirar la ley, es decir, alguien podría pensar, os estáis metiendo en todos los charcos, y no, lo que están haciendo es poner voz, haciendo honor al nombre del partido, a muchos españoles que pensaban esto pero que no tenían voz. Es justo, cuando yo hablo con personas de todo tipo que además van a la sede, que quieren charlar con nosotros, te los encuentras en la calle, en el supermercado, y es verdad lo que decía Santi, lo que dice la gente, por fin un partido que habla de lo que yo hablo con mi familia, de lo que hablo en el bar con mis amigos, de lo que hablo en el trabajo. Claro, pero si somos gente absolutamente normal, no tenemos queer, no llevamos cosas raras, es decir, somos gente de a pie. Somos españoles de a pie, que es lo mejor que le pueden decir a cualquier español. Español de a pie. Eduardo García Serrano, mi amigo Eduardo, diría español de infantería. Bueno, de infantería. También nos vale, ¿no? Sí, también nos vale. Yo además procedo de una familia militar porque y familia a Vox, es de infantería. Sí, a Vox no se afilia uno, a Vox se alista uno. Se alista uno. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, sí. La última pregunta, Mazali, porque además nos tenemos que ir, que bien, llevamos casi 40 minutos hablando, para que luego digas que no te traigo. Sí. Bueno, esta se lo hice a todas, ¿eh? La última pregunta. Dime. Tú eres una persona con una trayectoria laboral en gran medida internacional, tú eres una persona políglota. Uy. ¿Vamos a verte de eurodiputada? A ver, me lo han preguntado. Yo siempre diré que lo que mi presidente y mi partido digan, pero... no me hagas ahora la política. No, escúchame, pero ya se lo decía yo también otro día a Rafa Nieto, es decir, si yo puedo escribir la carta a los Reyes Magos, es decir, a mí sí me gustaría poder tener una experiencia en Europa, pero bueno, vamos a ver qué pasa, es decir, si pudiera elegir, elegiría, pero vuelvo a repetir, es decir, a ver, tú imagínate que en un momento determinado Santiago me dice, yo te necesito en otro lado. Y me da las razones correspondientes. Yo soy tremendamente disciplinada, pero insisto, si pudiera decir, bueno, vale, ¿puedo elegir? Sí que me gustaría Pues como siempre, hablando claro, Mazali Aguilar, y hablando Muchas claro hasta el final. Mil gracias, Mazali. Un placer, como siempre, mil gracias por aquí. tu locuacidad, mil gracias por tu transparencia y mil gracias también por tu vehemencia, que hay veces que se agradece y además va muy en coherencia con el discurso de Vox. Publicidad y a la vuelta estamos con Fernando López Mirones. Gracias, Mazali. Un placer, como siempre. Pues ya estamos de vuelta, son prácticamente las 8 de la tarde, faltan unos escasos segundos para que sean las 8 de la tarde. A este señor ya lo conocen, ¿no? Porque estuvo la semana pasada con nosotros, es biólogo y además es cinematógrafo. ¿Cómo estás, Fernando López Mirones? Un placer, aquí estamos otra vez. Esta vez he venido en metro. ¿Esta vez en metro? ¿Por qué? Porque me sonó el teléfono móvil en medio de la otra entrevista, ¿te acuerdas? Ah, bueno, sí, es verdad. No, pero yo creía que me ibas a dar pie ya a hablar de algún tema que tenemos preparado. La razón por la que has venido en metro es además... Es porque no tengo un coche diésel grande y que tiene más de 5 años, con lo cual ahora mismo, si no me detienen, me faltará poco, porque soy prácticamente un individuo indeseable en la ciudad.
Bueno, lo de diésel, si fuera gasolina también, ¿eh? No, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El problema... Bueno, estaría en libertad provisional, por lo menos, pero... El problema va a ser que no es eléctrico. Diésel y gasolina, lo digo porque yo me voy a comprar un coche diésel en breve y Carmena se está poniendo, en fin, pejillosa o pejillera con el tema del combustible fósil. Tú eres biólogo, tú te dedicas a la naturaleza. Vamos a hablar con Fernando López Mirones de diferentes asuntos. Tenemos media hora para hablar con él. Yo quiero hablar de uno de los documentales que yo he visto de él y que es precioso, que ha sido galardonado con un premio Goya. Él fue el guión de un documental que se llama Guadalquivir. Quiero que vean ustedes el tráiler para que vean la belleza extraordinaria de esas imágenes, una hermosura poética. Vamos también a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, que yo sé que es uno de tus mentores, al que creo que no llegaste a conocer nunca, ¿no? No. En persona, no tuviste la suerte de estrechar la mano. Y vamos a hablar también de esto que ya me has dado pie, desde la contaminación. Tú eres un amante de la naturaleza. El otro día me decías que mucha gente habla de querer a los animales y tú les decías, usted lo que quiere es a las mascotas. Sí. A los animales usted seguramente conozca poco. Bueno, no es el caso de Fernando López Mirones, que conoce muchos, de animales salvajes y muchos de ellos peligrosos. Y una persona así, obviamente, biólogo de formación, no puede ser otra cosa que un amante de la naturaleza. Alguien podría pensar que con esta biografía y con esta experiencia tú debes ser rabiosamente favorable a las restricciones del tráfico porque velan por el medio ambiente. Bueno, en principio, si están bien hechas, debería ser que sí. Estoy dispuesto incluso a sacrificarme. Lo que no está tan claro es que estén bien hechas. ¿No lo crees? Yo creo que realmente lo que más contamina en ciudades como Madrid son las calderas de las casas. Y el control debería, yo si tuviera algo que ver con eso, iría más a las calderas de las casas, a que son calderas viejas, a que son calderas que que se encienden a horas intempestivas. Uno puede ver por las mañanas muy pronto ya esos humos saliendo. Y yo iría mucho más a eso que a los vehículos. Pero bueno, los vehículos también. En cierto modo hay que asumir que es verdad que algo hay que hacer. Lo que no estoy seguro es si efectivamente es lo más correcto. ¿Tú crees que hay algún tipo de interés desde el mundo ecologista en generar cierto alarmismo? Sí. ¿Se está pasando de la raya? En general, a ver, lo que venden es miedo, es decir, es lo mismo que hacía pues, la Iglesia en la Edad Media, es decir, vienen los dragones, vienen los diablos, dame dinero a mí que yo lo arreglaré. Ahora eso la Iglesia no lo hace muchos siglos, pero ahora lo hacen los ecologistas. Lo cual no quiere decir que la ecología como tal, y cuando empezaron, era una causa justa y sigue siendo una causa justa. Pero yo creo que un ecologista es un ecólogo sin título. Qué buena definición. Un ecologista es un ecólogo sin título, porque un ecólogo obviamente es un científico, como lo es Fernando, y un ecologista es un activista, podríamos decirlo así, ¿no? Un activista. Bueno, los ecologistas deberían desaparecer por difusión, porque de ecologistas deberíamos ser todos. Claro. Es decir, no hay que hablar de ello porque es obvio que nadie en principio deliberadamente quiere cargarse el propio planeta. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que perdí la fe en nosotros, ¿no? A ver, una humanidad o un primer mundo al que hay que convencer para que se ponga el cinturón, para que le ponga el cinturón de seguridad a su hijo, ¿qué puedes esperar? ¿Que va a hacer algo por el planeta de forma voluntaria? Yo creo que tiene que ser una cosa más de los científicos a unas decisiones políticas globales. Y después están los diferentes estadios de desarrollo de los países. Ahora, ¿cómo le decimos a China? No te desarrolles, que nosotros que somos Europa ya estamos muy bien y no queremos que contamines, cuando nosotros hemos contaminado lo que hemos querido y más, ¿no? Entonces yo creo que tiene que venir más... Estoy un poco cansado de la palabra concienciación, ¿no? Yo cambiaría conciencia por conciencia. Es decir, vamos a ver qué podemos hacer. Me da una sensación similar a la del... No quiero meterme en jardines, pero es también antropología, a la del feminismo exagerado. Es decir, son causas que empiezan siendo justas, como son justas, empiezan a recibir subvenciones y los que primero eran voluntarios se convierten en profesionales y cuando empiezan a vivir de eso, parece que si se acaba la causa, se acaba el trabajo. Entonces, en vez de decir, oye, señores, lo hemos arreglado, nos vamos a casa, fenomenal, quieren hacerlo parecer más grave cada vez para que usted hágase socio, denos dinero y podremos seguir. ¿Sabes cómo actúan, qué colectivo también actúa de esa misma forma? El nacionalismo.
Sí, 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 efectivamente. El nacionalismo se presenta como solucionador de un problema que él mismo está induciendo. Esto es. Él justifica su existencia en relación a un problema previo que en realidad no existe. Lo que tienen los separatistas catalanes no son sino heridas imaginarias. Son perfectamente conscientes de que una Cataluña independiente se iban a despertar igual, iban a comprar el mismo pan, iban a tener seguramente el mismo dinero en la cartera, su vida material y tangible no iba a variar. Sin embargo, lo que iba a variar iban a ser una serie de códigos emocionales. Es un problema sentimental y como tal es un problema imaginario. Volvamos, sin embargo, al ecoalarmismo, que yo le llamo. Tú tienes ya una larga trayectoria haciendo documentales de naturaleza. Desde que empezaste hasta el día de hoy, ¿consideras, has viajado por todo el mundo y también en particular en nuestro país, consideras que esa concienciación, que tampoco te gusta la palabra, en fin, está arraigando? ¿Somos más conscientes de que tenemos un problema con el planeta? Sí, conscientes somos. Yo no creo que haya nadie en el planeta, ni siquiera en países con pocas comunicaciones, que no sepa perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, yo creo que se están dedicando demasiados recursos a decir una y otra vez lo mismo, lo cual causa además un hastío en el público. Y aparte el negativismo también causa una actitud que no es la más adecuada, porque mucha gente se ve tentada a pensar, bueno, si el planeta se va a ir a la porra, ¿qué más da que yo recicle? ¿O qué más da que yo haga nada? Si al final no hay remedio, ¿no? Y además me pilla como muy lejos. Mira, hay unos estudios neurológicos muy interesantes que establecen que la mente humana no está, igual que a veces cuando nos hablan de miles de millones no lo entendemos, no estamos programados para amenazas demasiado lejanas y demasiado, digamos, dispersas, ¿no? Nosotros entendemos, o sea, nos da mucho más miedo una cucaracha, o un ratón, o una serpiente, que el cáncer que está por ahí, que parece que nunca nos va a tocar, o que la contaminación, que bueno, no lo acabamos de entender por mucho que lo intentemos. Entonces, hay gente que realmente hace un esfuerzo por entenderlo, y hay gente que lo que tiene es un postureo, ¿no? ¿Qué pienso yo? Pienso que cuando se politiza una causa tan importante como la ecología, es una causa tan importante que debe ser transversal. Cuando se politiza, está uno captando a una mitad de la población, pero está uno rechazando a la otra mitad. Y yo creo que se ha visto claramente en lo que está ocurriendo. O sea, el rebrote los llamados de Vox hacia la caza y los toros son una reacción lógica de un medio rural, de una serie de personas que estaban calladas, viendo cómo constantemente se insultaba a sus símbolos, a sus fiestas, a todo lo que a ellos les gustaba. Tradiciones. Sí. Y de pronto alguien les ha dicho, oye, que no eres tan raro, que hay más gente que piensa eso. Y entonces se produce siempre un efecto reacción. Un efecto reacción. Y siempre lo estoy diciendo y hace muchos años que en ecología es igual. O sea, si usted empieza a llamar asesinos a los cazadores, cuando la definición de asesino es solo alguien que mata a otra persona, o a muchas personas, pero nunca es un asesino el que mata a un animal. Puede ser un carnicero, puede ser una persona cruel, pero asesino nunca. Entonces, crea un efecto contrario que durante un tiempo la gente está callada, pero acaba reaccionando. Y yo creo que es lo que está pasando claramente. Entonces, no es bueno defender causas justas con negatividad y con exageración, creo. Cambio climático. Estamos viendo la famosa boina negra sobre Madrid. Cambio climático. Tú eres, sabes, cada vez es cierto que existen menos escépticos respecto del cambio climático, de su existencia, pero sí que hay incluso algunos científicos que dudan, no dudan de que exista, pero sí dudan de que sea consecuencia de la mano del hombre. ¿Tú cuál es tu postura al respecto? No, en este caso yo considero que hay que ser tajante. El cambio climático es una evidencia científica, está demostradísimo. Y la cuestión del hombre, bueno, en el fondo, ¿qué más da? Si es del hombre o no es del hombre. Pues si tenemos margen de maniobra o no, porque si no es cosa nuestra, ya claro, me contarás qué podemos hacer. Ocurre un poco igual como los incendios. Los incendios en los bosques son naturales. Pero claro, cuando había muchos bosques, que se incendie un trozo u otro no era importante. El problema es ahora que tenemos un parque nacional, Doñana, Ordesa. Si se nos incendia el parque nacional entero, ya no hay más. Entonces digamos que la acción humana se suma a los ciclos
atmosféricos de varias... O sea, que son de varios años que sí se han estudiado bastante. Por ejemplo, una cosa curiosa que hablábamos otro día de atunes es que están apareciendo atunes rojos en Reino Unido. Cosa que, bueno, es el animal con más riqueza. O sea, es la pesquería más rica y están apareciendo ya en Reino Unido. Un estudio publicado hace 15 días así, dice que podría ocurrir que se extinguieran en el Mediterráneo de forma natural, por el calentamiento del agua. Yo no lo creo, pero fíjate lo curioso que es que de pronto los ingleses empiecen a pescar atún rojo como si fuera Cádiz, y en Cádiz deje de haber atún rojo, ¿no? Sería interesante. Pero esto ha ocurrido ya otras veces. Claro, pero estábamos con piedras y con palos. Lo que ocurre es que la humanidad sobrevivió a este tipo de cambios. Éramos muy poquitos. Éramos muy poquitos y era diferente. Entonces, ¿por qué ahora es más peligroso? Es que no acabo de entender. Porque somos muchos y queremos mantener nuestro estatus y nuestro nivel de vida. Entonces queremos seguir viviendo bien y queremos seguir que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir saliendo al campo. ¿Tú eres de la opinión de que la superpoblación, si es que existe tal superpoblación en el planeta, es un problema que también hay que atajar? No creo que se ataje. Lamentablemente, es muy cruel lo que voy a decir, pero lamentablemente las superpoblaciones de mamíferos se atajan solas. Tarde o temprano, yo soy partidario de que será el virus de la gripe, porque es el virus más inteligente que existe. Por ejemplo, el ébola. El ébola da mucho miedo, pero el ébola como virus es un virus muy malo, es muy mal profesional, porque mata demasiado rápido. Una persona en un pueblo de África coge el ébola y se mueren todos y de ahí no sale. Sin embargo, la gripe es muy inteligente, muta cada año y además nos tiene, bueno, en esta misma redacción seguro hay 2 o 3 ahora mismo, tosiendo, luego abrimos la puerta, luego damos la mano, luego nos tocamos el ojo y entonces durante ese periodo de una semana más o menos estamos siempre contagiando a otros. Ojo con los virus, que son tema de biólogos también, aunque la gente cree que son de médicos, pero son de biólogos. Ojo con los virus. ¿Tú crees que puede acabar con una parte de la humanidad? No, simplemente cuando hay muchos de un mamífero ocurre algo, hay una epidemia, hay una plaga que elimina a unos cuantos. Pero ahora tenemos antibióticos, penicilina. Pero los antibióticos van detrás de los virus son mucho más eficientes, siempre van por delante. Entonces, mientras el antibiótico se adapta o no se adapta a las nuevas cepas, se puede haber llevado un montón de gente. Ya ocurrió, aquí enlazamos con la leyenda negra, con la mal llamada gripe española, ¿no? Es alucinante que le llamen gripe española, cuando no, fue en todas partes menos aquí. Pero bueno, ya saben que los ingleses solo le ponen española a la Inquisición, a la gripe y a la leyenda negra o a la conquista, ¿no? Nadie más ha conquistado, nadie más ha tenido gripe. Sí, los ingleses como siempre tan cariñosos con nosotros. Tenemos pendiente, no va a ser en esta conversación, pero tenemos pendiente, Fernando y yo, una conversación precisamente sobre la leyenda negra, porque Fernando es un enconado luchador y tiene entre ceja y ceja intentar poner su granito de arena para revertir esa leyenda negra. Tiene un proyecto además muy bonito, muy hermoso en la cabeza. Sin embargo, no lo van a conocer ustedes hoy. ¿Qué quieren que les diga? Lo van a conocer, si Dios quiere, en otra ocasión, porque hoy tengo preparadas diferentes aspectos, diferentes asuntos que quiero comentar con Fernando. No sé si vamos a irnos a publicidad. Sí, mejor vamos a irnos a publicidad y ya hacemos lo que resta de programa, ya lo hacemos de seguido, porque tenemos que hablar de Félix Rodríguez de la Fuente. Tengo, iba a decir en exclusiva, no lo tengo en exclusiva, esto está disponible para todo el mundo en internet, pero vamos, tengo la última entrevista de Félix Rodríguez de la Fuente. Tengo un minutito que quiero que veas y luego, si nos da tiempo, que nos dará seguramente, ya haré yo porque nos dé, quiero que vean el tráiler de esta película de la que mi compañero Fernando fue el guionista, Guadalquivir. Todo esto después de la publi. Bueno, afortunadamente es temporal. Yo no podría vivir lejos de nuestros seguidores, a los que desde aquí pues quiero agradecer la tenacidad con la que han seguido nuestras emisiones y prometerles evidentemente que nos vamos unos meses a trabajar más, a hacer más películas que espero que pronto vuelvan a estar en las pantallas de televisión. Félix, dinos con qué programa se despide El Hombre y la Tierra. Bueno, El Hombre y la Tierra se despide con una síntesis de los 12 programas canadienses que han formado la segunda parte de la emisión de los casi 6 meses que hemos estado en antena. Recogen aquellas secuencias que nos han parecido más llamativas, no solo porque las hayamos elegido nosotros, los miembros del equipo, sino porque han sido señaladas de alguna manera por telespectadores o por críticos. Félix,
¿Qué proyectos estás preparando? Bueno, siempre se dice que los proyectos son ambiciosos y yo creo que en este caso para nuestro pequeño equipo realmente lo son. Pretendemos trabajar en 3 campos. Hay ahora mismo ya una unidad en Alaska y yo salgo el día 6 próximo de marzo para aquellas latitudes con objeto de hacer más secuencias y más películas acerca del Gran Norte, de esos fascinantes y duros territorios donde ocurren algunos de los más bonitos fenómenos de la vida. Hay otra unidad del equipo que se queda en España, terminando algunos capítulos de fauna ibérica. Y finalmente tenemos un campo que me está fascinando y es una miniserie de 13 capítulos que simultáneamente estamos haciendo sobre perros. Se titula Los perros del mundo. Dentro de unos pocos días participaré en la gran carrera de Pirineos. Fernando, las últimas palabras. Te emocionas, ¿no? Sí, es como yo siempre digo, el chiste es que es mi padre biológico. Porque yo... ¿Tú hiciste biología por él? Yo hice biología por él, sí. Yo cuando era pequeñito pues veía todos los días, todos los sábados, el programa y todo mi sueldo de la semana iba para comprar los famosos cuadernos de campo. No me gastaba en nada más que en eso. Y desde que pude con los primeros Betacam y Betamovie que había, empecé a grabar los capítulos y los veía una y otra vez. Y mi obsesión era... yo decía a mis hermanos y a mis padres, yo quiero ser Félix, quiero ser como Félix, ¿no? Entonces se rieron mucho de mí muchos años. Sí, hombre, ser Félix. Entonces decidí hacer biología, especialidad zoología, porque pensé, bueno, para saber de animales, para hacer películas de animales, primero mejor saber de animales y después ya aprenderemos a hacer películas. Y entonces sí, ese fue el camino que... No había visto esta entrevista que... Nunca hubo una imagen de Félix posterior a esta. Luego ya se iría a Canadá y saben ustedes que tendría ese accidente aéreo con esa avioneta. Un accidente sobre el que sigue sobrevolando cierto misterio. No sé si has visto alguna vez algún reportaje de Iker Jiménez. Sí, vi lo que contó Iker Jiménez y bueno, no sé. Era un tipo incómodo, era un tipo para... Alex Lahaine también es de la opinión de que... Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Siempre les explico a mis alumnos, fíjate, yo tengo los alumnos de comunicación audiovisual en el Centro Universitario Villanueva, que les doy asignatura de documental, entonces hay una semana prácticamente que es Félix Rodríguez de la Fuente. Todos los años al empezar el curso les digo, ¿cuántos de vosotros sabéis quién era Félix Rodríguez de la Fuente? ¿No? Y cada año hay menos manos. Este año ya el 75% no sabían quién era. No me digas. Y entonces, claro, me obliga a cambiar, hace 2 años, todos prácticamente, me obliga a cambiar el discurso, de partir de un personaje conocido a partir de alguien que los chavales no saben quién es, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hablar de él, y digo, bueno, que es el programa que más veces se emitió en televisión, con audiencias descomunales, con una influencia increíble, noto que los alumnos suben un poco la ceja, como diciendo, bueno, Fernando, eso es porque... como tú haces lo mismo, te gusta mucho, y ten en cuenta que son de comunicación audiovisual, no son de biología. Tú estás tirando un poco para casa, ¿no? Pero cuando yo les doy las cifras de la influencia que tenía, de lo que fue ese entierro, ese funeral, con colas inmensas que daban la vuelta a la manzana, con la canción Mi amigo Félix, que todavía la oímos mi generación y nos ponemos a llorar. Cantaba... mi amigo del Pozo, que al final me he hecho amigo de él cuando era mayor. ¿Ah, sí? No, Enrique del Pozo. Sí, un personaje muy interesante que vive, Enrique Llana, que vive en Italia. Ellos acaban entendiendo la influencia enorme que tenía este hombre, ¿no? Después hay otra semana que es la de Cousteau, y después hay otra semana que es la de David Attenborough, ¿no? Que todavía está vivo, y que es la persona viva que más me gustaría conocer. Tiene ya 90 años, cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, el ABC no encontraba a nadie que escribiera sobre él y lo escribí yo, me llamaron y me dijeron, pero bueno, este señor que es un dios en el mundo anglosajón, aquí bueno es un poco que habla así cuando sale con el animal detrás y bueno, ¿Los pones en la misma...? No, David Attenborough es mucho más importante y desde luego para mí mí es más modelo. Sí, más importante a nivel mundial. Félix Rodríguez de la Fuente fue más importante en el mundo de habla hispana. ¿Eso trascendió a los límites de nuestro país? Sí, trascendió en América. ¿En América? ¿Hispanoamérica? Sí, en Hispanoamérica. Yo siempre hablo de América porque no me gusta nada que los norteamericanos se apropien de ese término
Y siempre digo América, porque es un continente entero, hasta abajo. Pero en Europa no, ¿no? No tuvo... En Europa sí se emitieron los capítulos, pero bueno, no fue tan conocido. Lo que sí fueron sus técnicas de rodaje, fueron realmente novedosas. O sea, y esa manera de narrar, claro, la manera de narrar de Félix traducida ya no funciona igual. Él era sobre todo un guionista y un narrador. Tú fíjate cómo han cambiado las cosas, Fernando, que tanto Félix como Cousteau, no sé si el británico ocurriría lo mismo, pero son dos personas a las que se les admiraba, se les quería muchísimo, y hoy su discurso sería tremendamente incorrecto. Sí. Tanto el español como el francés. Sí, sí. Además, sí. el francés creo que era partidario de los toros y era un tipo, en fin, con una rectitud moral y nada animalista ni nada de estas cosas que han venido luego. No, efectivamente, Rafael. ¿El británico también le ocurre lo mismo? ¿Es así? El británico se ha tenido que adaptar, porque además el público británico, sobre todo de cierta edad, son muy sensibles a las foquitas y a las cositas. Y realmente, por no ofenderlo, se ha moderado. Pero no lo era, porque su primera serie se llamaba Zoo Quest, que es Zoo Quest, y iba a capturar animales para zoológicos. Es la primera serie de David Attenborough. Pero fíjate, el paradigma es que estos tres personajes, quitando la última época de David, que ya se ha adaptado a los tiempos, hoy serían clasificados como pijos. Y tú dices incorrectos, políticamente incorrectos. Sí. Yo te digo correctos, porque saben perfectamente la vida que hay en una dehesa, la vida que se genera en torno a la caza y a los cotos de caza. El coto doñana, ¿qué es el coto doñana? Si la misma palabra lo dice, ¿no? Y cómo es necesario, cómo la gestión del cazador... Es decir, si eliminamos de un plumazo los toros, la tauromaquia, y la caza, en Europa... el 70% de las especies protegidas, y digo el 70% porque están en España, pues sufrirían muchísimo, porque para un lince, para un buitre negro, para un águila imperial, no hay un lugar más seguro que tener el nido o tener la guarida dentro de una finca de cría de toros. No entra un vehículo para no molestar a los toros, no se pega un tiro para no molestar a los toros, se vigila perfectamente, no entran furtivos de ningún tipo, porque los toros tienen un valor económico. Si eliminamos eso, pues todas esas fincas se venderán para madera, se venderán para urbanizaciones, se venderán para otras cosas. Pero podemos mantener a los toros sin hacer corridas. No, porque entonces ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar ese dinero que cuestan? ¿No son animales silvestres? No, en absoluto. Sería un problemón. Entonces sería como con los elefantes. Se saldrían a las carreteras, entrarían en los lugares. No, es un animal que tiene que ser gestionado y además no es un animal salvaje ahora mismo. El antecedente salvaje sería el uro, que se está intentando recuperar por retrogenética, ¿no? Igual que se está haciendo con bisontes, que se está haciendo proyectos con bisontes, pero el bisonte europeo, el que está dibujado en Altamira. Ya hay una pequeña población en una parte de España que están intentando... ¿De bisontes? Sí, de bisontes Tengo entendido incluso que están intentando repoblar de osos pardos la cornisa cantábrica. No, bueno, el oso pardo va mejor. El oso pardo está mejor que nunca. Ahora mismo hay... O sea, gracias a las labores de la Fundación Oso Pardo, por ejemplo, y las labores que se han hecho de conservación, el oso está estupendo. Ahora mismo podemos coger un coche, ir a ver un oso, lo vemos seguro. ¿Sí? Sí. O sea, es una... Mira, interesante... empalmarlo con Félix, porque cuando uno ve ahora los capítulos de Félix, él está narrando el último tal, el último cual. Ahora mismo la fauna en España está mucho mejor que cuando murió Félix. Y quizá le damos mucha parte a Félix. Por supuesto que le damos mucha parte a Félix. Félix fue transversal, por eso estoy reivindicando la transversalidad en el mensaje. Félix, y voy a hablar en el lenguaje de la gente, ¿no? Con todo entre comillas, Félix fue un pijo, un cazador, porque era cetrero, un pijo en el sentido de con comillas, que no me gusta hacer así, ya lo he hecho. Un pijo que defendió dentro del mundo de la gente que tenía fincas y de la gente, llamemos bien, les dijo, mira, el lobo es valioso, el lobo es bueno en el sentido de su presencia es buena y lo cual no quiere decir que no haya que controlarlo. Y consiguió que el lobo pasara de ser un animal que había que exterminar a ser un animal amado. El lobo, si ya lo dice, ya viene desde la Biblia y desde mucho antes, y desde Francisco de Asís, ¿no? El hermano lobo. El lobo despierta, es un símbolo para la mente humana, despierta nuestro lado oscuro y nuestro lado blanco. Por eso el lobo ahora mismo, siempre que se habla de él, hay enconadas
O sea, y también el lobo, últimamente lo han hecho de Podemos, ¿no? Han hecho el logo es de Podemos. Sí. Yo le he preguntado a los lobos y no han contestado. Bueno, Fernando, nos tenemos que marchar porque quiero dejar a los espectadores con el tráiler de Guadalquivir, de este documental. ¿Qué año fue Guadalquivir? ¿2015? Hace 4 años. 4 sí, años. 2015, que fue galardonado en los premios Goya el mejor documental, ¿no? No lo recibió, al final lo recibió un documental que se llama Maestras de la República. Bueno, pues ya, como diríamos en mi pueblo, ahí queda dicho todo. Ya me guandit tot, como diríamos en Alcoy, pues eso, ya ahí lo tienen ustedes. Fernando López Mirones, mil gracias, como siempre. Un placer. ¿Te comprometes a la próxima vez que vengamos dedicar en exclusiva el programa a la leyenda negra? Sí. Va a ser muy interesante. Les dejo con este tráiler que van a alucinar de la hermosura, de las bellezas, y si ustedes se animan a verlo, podrán comprobar que existe una historia escrita por Fernando maravillosa detrás. Vamos a verlo.